Bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde, que como sabéis va a tratar sobre la cooperación descentralizada. Ya sabéis también que la cooperación descentralizada es la cooperación que llevan a cabo las entidades subnacionales, subestatales. Es decir, que en el caso de España es la que lleva a cabo las comunidades autónomas principalmente y también los ayuntamientos y en algún caso las diputaciones. Por tanto, hay unas características distintas de la cooperación internacional que llevan a cabo los gobiernos centrales de los estados. Y esas características permiten que tenga una serie de oportunidades que la cooperación descentralizada tiene y que se trata de que hoy podamos hablar sobre ellas, podamos intercambiar opiniones sobre las mismas y que podamos también hacer sugerencias sobre cómo podemos potenciar, fortalecer, mejorar en lo posible lo que se hace desde la llamada cooperación descentralizada. Lo primero que tenemos que decir es que la cooperación descentralizada es algo que en España tiene mucha importancia, en diferencia con otros países debido a la propia estructura del Estado español, que como sabéis es un Estado muy descentralizado, más que lo que podría ser un Estado federal, y que por tanto, bueno, pues eso da lugar a unas características en todos los ámbitos, y en el ámbito de la cooperación también. Eso permite a que tengan un protagonismo importante en las comunidades autónomas, sobre todo en lo que tiene que ver con relaciones internacionales y concretamente con cooperación al desarrollo. Las características de la cooperación descentralizada, por una parte, bueno, pues son también bastante consecuencia de lo que es los entes llamados subestatales, ¿no? Lo que nos permite la cooperación descentralizada en primer lugar es que es una cooperación más cercana, que permite que sean entidades que están más cerca de la gente. Ya sabéis que cuando se habla de los municipios, o se habla de las gobernaciones, o se habla de las comunidades autónomas, uno de sus rasgos es que están más próximos a las sociedades correspondientes que el gobierno central. El gobierno central, aunque también lleva a cabo políticas directamente sobre la sociedad en su conjunto, pero digamos que está algo más alejado, no está tan cercano como pueden ser las instancias políticas subestatales. Pues esa es una característica que se transmite en todo su conjunto a la cooperación descentralizada. Otro rasgo que tiene que ver con este es el que tiene una flexibilidad mayor. La cooperación descentralizada tiene una mayor capacidad de adaptación. Puede adaptarse a circunstancias variables con más rapidez, con más flexibilidad que puede hacerlo la cooperación que se lleva a cabo desde los gobiernos centrales. Y eso también nos permite reflexionar sobre cuáles pueden ser las potencialidades que esta característica le está confiriendo a la cooperación entendida como tal desde las entidades subestatales. Pero todo ello nos lleva también a, digamos, considerar teóricamente otras posibilidades que entrarían dentro de lo que llamamos la doctrina de la cooperación y desarrollo que vosotros ya conocéis, ¿no? Básicamente lo que llamamos el enfoque territorial. El enfoque territorial es un tema que en el máster todavía no hemos llegado a verlo a fondo, pero es un enfoque que permite estar pegado al territorio. Y para eso la cooperación descentralizada es uno de los rasgos que vamos a poder ver que pueden poner mejor en valor. Otro es la subsidiariedad, el enfoque de subsidiariedad, que viene a ser que todo aquello que se puede hacer en un nivel inferior no hay que elevarlo a un nivel más general. Juguemos siempre que podamos a lo particular y no vayamos a lo general cuando podemos articular la cooperación desde lo particular, no solo desde lo cercano, sino desde las instancias más próximas a los ciudadanos. Por tanto, la cooperación descentralizada tiene un conjunto de rasgos que son los rasgos que la definen y que, de alguna manera, tenemos que tratar de ponerla en valor. No siempre ocurre así. Todavía no hemos llegado al módulo, llegaremos próximamente al módulo que va a tratar sobre cooperación descentralizada y ahí tendremos oportunidad de poder ver estos rasgos más en detalle. Pero una de las cuestiones que sí es importante que tengamos en cuenta es que, siendo España quizá el país que hace cooperación, que tiene una cooperación descentralizada más desarrollada, la pregunta que creo que debemos hacernos y que yo voy a trasladar esta tarde a nuestros invitados es de hasta qué punto estamos sacando el jugo, las posibilidades, las oportunidades que la cooperación descentralizada encierra. Y por eso tenemos a tres personas que representan visiones, digamos, que son absolutamente complementarias de las que podemos tener desde aquí, desde España. Porque son visiones de tres cancillerías importantes con las que se hace cooperación internacional en general y descentralizada en particular. Tenemos aquí a mi izquierda a la ministra plenipotenciaria con rango de embajadora de la Embajada de Colombia, Alejandra Bonilla, que tiene una larga trayectoria y es miembro del cuerpo diplomático desde hace unos cuantos años y conoce perfectamente la cooperación del desarrollo porque es una especialista también en cooperación del desarrollo. Y hemos tenido oportunidad de intercambiar sobre eso puntos de vista en los cuales coincidimos en mucha medida. Tenemos también, junto un poquitín más allá, a Marco Antonio Alvarado, que es el ministro consejero de la Embajada de Perú. Es economista, él ha tenido
puestos importantes en diferentes lugares, en Londres, en Roma, en Argel, si no recuerdo mal, y además pues, es especialista también en cooperación para el desarrollo, y para nosotros es muy importante que nos vaya a dar su visión desde lo que es la Cancillería peruana. Y también tenemos con nosotros, tenemos el agrado que nos acompañe Carlos Cazali. Carlos Cazali es ministro consejero de la Embajada de Guatemala, tiene una larga trayectoria, tanto como docente, porque eres catedrático, has tenido una trayectoria docente importante en diferentes universidades, es también diplomático, ha tenido cargos importantes en diferentes lugares, tanto en el exterior como en Guatemala, y nos va a dar una visión en la que la parte académica, la dimensión académica de él, estoy seguro que va a estar muy presente. A los tres les agradecemos muchísimo su presencia, vamos, es algo que para nosotros es un honor el poder tenerlos aquí esta tarde, y lo que haré ya para que empecemos ya a entrar en materia de manera directa y no hacer más larga la presentación, es le voy a pasar primero la palabra a la ministra Bonilla para que vaya, digamos, darnos una primera visión sobre 3 puntos que hemos considerado, 3 puntos que pueden ser importantes para ir centrando las posiciones de los 3 puntos de vista correspondientes sobre los temas que vamos a tratar hoy. El primero es sobre la cooperación en general respecto a su respectivo país, a Colombia, a Perú y a Guatemala. Y la pregunta es, ¿cómo, desde vuestra perspectiva, desde la Cancillería, valoráis la cooperación de desarrollo que se viene haciendo, no la descentralizada, sino en general, la cooperación de desarrollo que se viene haciendo con Colombia? Bueno, primero un saludo a todos, es un honor y un gusto estar aquí en esta excelente casa del conocimiento como es la Fundación Ortega Gasset Gregorio Marañón. Y en mi caso también es un gusto poder hablar ante un público educado que se está formando en estas áreas de la cooperación y los asuntos internacionales. Así que enhorabuena porque están aquí y gracias por sacar el tiempo para escucharnos. Muchos de ustedes, si son de Colombia, saben que la cooperación en mi país ha jugado un papel fundamental, particularmente en los últimos 25 años y concretamente la cooperación española. Hemos hecho un esfuerzo porque la cooperación al desarrollo se vincule con los planes de desarrollo de los gobiernos cada 4 años. Y hemos logrado una alineación particularmente con España en ese objetivo, que la cooperación se alinee con los objetivos, las políticas y la voluntad del gobierno o los deseos del gobierno en ciertas áreas. Particularmente en nuestro caso, la paz ha tenido un rol central, que la cooperación sea un aliado estratégico para la consecución de la paz, pero también para poder atender las necesidades en aquellos territorios donde se han visto afectados por la violencia, por el desplazamiento interno, por todos estos fenómenos que desafortunadamente mi país ha tenido que atravesar en los últimos 80 años. Entonces, la cooperación, particularmente con España, se ha podido alinear no solamente con esas políticas nacionales, con nuestros planes nacionales de desarrollo, sino también con la agenda ODS. Colombia es un país comprometido con la agenda de desarrollo sostenible, con esos 17 objetivos. Entonces, hemos podido lograr el match perfecto entre lo que el Estado quiere hacer, entre sus objetivos de desarrollo y esa ayuda que viene a través de la cooperación internacional. Entonces, digamos que eso es una complementariedad entre lo que el Estado colombiano quiere hacer en el terreno y lo que los oferentes de cooperación, en este caso España, nos presentan. España es un actor importantísimo en esa cooperación. En el grupo de países donantes, en mi país ocupa el 10º. Estados Unidos sigue siendo, a pesar de lo que usted ya conoce, de todo este cambio de políticas en Estados Unidos, sigue estando en el primer lugar, pero eso no quiere decir que sea el más importante, porque la cooperación española ha sido una cooperación sostenida en el tiempo y comprometida con el Estado colombiano y con el pueblo colombiano. Quiero comentarles que justamente ayer firmó la canciller junto con el ministro Álvarez el nuevo marco de cooperación, marco de asociación país se llama realmente, es el marco de cooperación por 4 años. Llevamos ya 4 años seguidos con un esfuerzo coordinado entre Colombia y España para tener precisamente este marco que permite alinear las posiciones, las prioridades del gobierno y apuntarle particularmente a ciertos objetivos dentro de la agenda ODS que para el país son muy importantes, la consecución de la paz como les dije, pero también temas que tienen que ver con el desafío medioambiental
y el bienestar para la población en general. No me quiero extender más, no sé si quieres que le dé la palabra a mis colegas porque les podría ocupar yo muchísimo, muchísimo, contarles muchísimo más. ¿Qué les puedo decir? Bueno, como les decía, la búsqueda de la paz, que es el objetivo 16 de los ODS, es una de las prioridades que han identificado Colombia y España. La igualdad de género, que también es uno de los objetivos muy importantes, y sobre todo un énfasis en la lucha contra la violencia de género en el país. Lo que les decía, el derecho al agua, el cambio climático y la resiliencia ambiental, y finalmente la lucha contra la pobreza, que yo creo que es un objetivo transversal de los 17 objetivos. Me quedo por ahora aquí y cualquier pregunta al final, con gusto amplio la información. Sí, luego vamos a hacer un coloquio con todos para poder entrar en detalle en algunas preguntas sobre cualquiera de los tres puntos que vamos a tocar. Perfecto, gracias. Pues muchas gracias, Alejandra. Entonces, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias por la invitación. Un gusto para la Embajada del Perú poder estar aquí compartiendo con un público tan educado en el tema de cooperación. Probablemente estén más familiarizados y más con información más actual porque están llegando al máster. Así que esperamos que nuestra participación les dé un poco más de luz sobre los temas prácticos de cómo se viene ejecutando la cooperación con nuestros países. En cuanto a cómo se valora la cooperación internacional llevada a cabo con el Perú, tengo que decir que inicialmente que es un balance positivo. El balance es positivo porque la cooperación se da de una manera estratégica, bien ideada y con un impacto tangible en las poblaciones beneficiadas. Hablando de cifras, el Perú tiene a Estados Unidos todavía como el principal socio cooperante. Para lanzar algunas cifras, el año 2019, antes de la pandemia, Estados Unidos cooperaba con 98 millones, el segundo cooperante era Canadá, el tercero era España, con 23 millones de dólares anuales. Para 2024, desafortunadamente por todos los cambios en el contexto internacional que ustedes conocen, la cooperación se ha visto mellada, las prioridades de los países cooperantes también han cambiado un poco. En el caso de Estados Unidos, sigue siendo nuestro principal socio cooperante, pero ya ha bajado de 98 millones en 2019 a 68 millones en 2024. España ahora es el segundo socio cooperante con 15 millones anuales. De lo ejecutado, ojo, porque luego vamos a ver que nosotros también hemos firmado un MAP, el marco de Asociación País, lo firmamos en noviembre del año pasado, vino una visita del ministro de Relaciones Exteriores, también con el ministro Álvarez, firmaron, tuvimos la Comisión Mixta de Cooperación y se suscribió el MAP que da un horizonte de cooperación hacia el año 2027. El monto de la cooperación con el Perú es 160 y pico millones de dólares, de euros por el periodo de 3 años. Si lo analizamos son más o menos 53 millones anuales. ¿Cómo se da esta cooperación o cuáles son los principales aspectos positivos de lo que yo les estaba mencionando? El primero, que es un largo compromiso institucional, ¿no? España tiene una presencia en el Perú desde que AECID tiene una oficina en el año 86, se articula en torno, el MAP en torno a las estrategias nacionales, es un documento que se negocia de forma bilateral y con las prioridades de cooperación de España y con las prioridades que nosotros también tenemos. Nosotros tenemos, justo para esta última negociación, el Perú lanzó su plan estratégico nacional al 2050, con lo cual el MAP actual está alineado con las prioridades de cooperación del Perú con un horizonte a mediano plazo, el año 2050. Las prioridades, los temas sobre los que más se aplica la cooperación son derechos humanos, género, justicia, cambio climático y diversidad cultural. Este último punto, ya luego abordaremos un poco más cuando desarrollemos más ideas, es de particular importancia para el Perú. Otro aspecto que quiero destacar son las áreas estratégicas que se han sido bien seleccionadas, ¿no? La transición justa, desarrollo económico más inclusivo y sostenible, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta para el desarrollo social en zonas urbanas como rurales. Luego hay proyectos concretos con impacto, destacan por ejemplo los que tienen que ver con la gestión
sostenible de cuencas hidrográficas, por ejemplo, ¿no? Que eso es un tema que para nosotros es de particular importancia. Y bueno, voy a adelantar, porque también, así como ese es el panorama general, también tenemos algunos retos que quisiera que empecemos a ponerlos sobre la mesa. La magnitud limitada, ¿no? Porque finalmente de esos 160 millones en 3 años, como les dije, 53 millones anuales, para España, que es un país que tiene una cooperación anual de 4.000 millones de euros, representa un porcentaje muy pequeño, ¿no? De 1.5% de lo que ofrece como cooperación. Es verdad que nuestros países, de los que estamos aquí en la mesa, tenemos un desarrollo un poco mayor que lo que tienen otros países que reciben cooperación, como los países africanos, ¿no? Que es a donde, entiendo, se enfoca la cooperación española principalmente, ¿no? La cuenca del Mediterráneo, los países del África subsahariana. Entonces, eso es un reto que podríamos nosotros tomar en consideración, quizás para la elaboración del siguiente MAP, o saber que hay un tema ahí pendiente, ¿no? Y otro tema, otro reto que sí que creo que compartimos también los tres, son los desafíos geográficos, ¿no? Porque en nuestros países, si ustedes han tenido la oportunidad de conocer América Latina, saben que se pueden vivir en el primer mundo, en algunas zonas, pero que ¿no? es inevitable y no se puede dejar de considerar los bolsones de pobreza que están sobre todo en el interior de nuestros países, donde es muy difícil acceder por cuestiones geográficas, por el tema de la Amazonía, por falta de infraestructuras, hay un déficit de infraestructura muy grande. Entonces, el desafío de la cooperación es mayor para poder llegar a alcanzar a poblaciones que realmente tienen esa necesidad, ¿no? Yo por ahora me quedo en esta parte, es una Muy bien, habrá oportunidad de desarrollar el resto. Carlos, cuando quieras. Manuel, buenas tardes, queridos compañeros. Es un gusto compartir con ustedes, distinguidos colegas, ya no son estudiantes, son colegas. Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí, en realidad. Curiosamente, el primer museo que visité cuando vine a Madrid fue este. Y fue por una razón casual. Salí a caminar perdido y paré aquí. Habiendo leído muchos de los libros que menciona el autor de esta efeméride escasa, en particular La rebelión de las masas, uno de los libros que más me ha impactado a mí sobre la condición del ser humano, la deplorable condición del ser humano. Bueno, quiero contarles que mi vida en realidad viene de la docencia. O sea, yo empecé a dar clases muy joven en un país en donde persistía la guerra y nuestros catedráticos tenían miedo, con razón, de dar clases. Entonces exponían a algunos de los alumnos a que se atrevieran a asumir esa responsabilidad y yo fui uno de ellos. En realidad había un interés, me daba temor el examen de graduación, habían 5 temarios que teníamos que pasar y yo decía, ¿cómo los voy a hablar si yo no sé de esto? Bueno, la docencia me iba a preparar para eso y efectivamente me preparó no solo para el examen, sino me preparó para la vida. Y de ahí en adelante pues yo hice una carrera de la que finalmente culminé como decano de una facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala, en donde se circunscribe la maestría en Desarrollo y Descentralización que formé con unos colegas. En ese marco quiero compartirles que les decíamos a nuestros estudiantes, nosotros en aquella época, de que las aulas universitarias en este tiempo, en donde ya hay una presión de las redes, de los medios de inteligencia artificial como se han desarrollado, ¿verdad?, vienen a competir con el saber y con la manera como se maneja el conocimiento. Pareciera que no es necesario ir a la universidad en presencia física, como están ustedes en este momento, porque entrar a un ordenador pues es suficiente, y no es así. La inteligencia artificial es fabulosa, pero si ustedes hacen consultas a la inteligencia artificial, la información de la que ustedes van a tener acceso es la que retroalimentan ustedes mismos. Y hay un momento en el que si no hay retroalimentación de información, la máquina no sabe qué responder. Pero aparte de esto, la máquina tampoco procesa lo que nos mueve a nosotros a ser las personas que somos o a motivarnos para construir aquellos ideales por los cuales estamos siendo formados o por los cuales caminamos en la vida, ¿verdad? La inspiración no la da la máquina. La innovación que tenemos no la da la máquina. El soñar no lo da la máquina. Y nosotros desde la ciencia creemos de que la construcción de la realidad es ideal. Es ideal. Y me explico a esto lo siguiente. Cuando nosotros formulamos las necesidades del desarrollo, de querer crecer o contribuir al crecimiento de una sociedad, no la imaginamos crecida. O sea, no nos imaginamos sus carencias. Buscamos en la carencia de esa comunidad, de esa sociedad, de ese grupo, ¿verdad?, aquello que tenemos que trabajar para ponderarlo.
pero a nosotros no nos satisface el hecho de trabajar per se el trabajo, es per se la construcción de una imagen objetiva. Este es un concepto viejo, ustedes recordarán, quienes vienen informados de las ciencias sociales, a principios del siglo pasado, se discutía un concepto sobre la construcción ideal de la realidad. A un autor, colega, Max Weber, algunos de ustedes recordarán. Weber pues enunciaba de que la sociología solo podía ser abordada constituyendo el sentido aumentado que tenía la acción. ¿Qué quiere decir eso? El pensamiento que nosotros le damos al quehacer que estamos construyendo. Un quehacer que tiene que ser dirigido con orientación. Y esa orientación, miren qué interesante, en la academia es desde el sujeto que está construyendo, pero para hacer política es desde el sujeto que considera a los sujetos, no a los objetos, a los sujetos con los cuales va a transformar la realidad. El desarrollo y por consiguiente la descentralización tienen un carácter que hay que considerar y es ético. O sea, no podemos llevarle nosotros a las comunidades aquello que presuponemos les conviene o es lo bueno para ellos. No funciona así la cooperación. Cuando la cooperación es lineal, sucede que las personas la rechazan y la incidencia que queríamos lograr no se logra. Entonces nosotros tenemos que conocer. Y en este sentido yo quiero contarles qué es Guatemala. Guatemala es un país que recientemente entra a la vida democrática. Yo recuerdo haber leído hace ya bastante tiempo un librito que en mi país era prohibido leerlo y sin duda alguna en el de mis colegas también, que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Es un libro de Carlos Marx. Carlos Marx hace una caracterización de la sociedad llamaba él campesina, a finales de la Revolución Francesa. Y cuando yo leí ese libro dije, bueno, aquí está América Latina. 200 años después, ¿se imaginan qué tristeza? 200 años después ve uno la fotografía de su país, de cierta parte de su país, en un pensamiento que uno dice, puchiga, después de procurar una revolución, ¿por dónde deberíamos de caminar nosotros? Esos son los desafíos que los teóricos tenemos que pensar. O sea, hacia dónde estamos caminando y cómo caminar para poder tratar de incidir. Hoy el marxismo está descartado, pero el método no. La lógica que nos permite a nosotros hacer síntesis, antítesis, ¿verdad? Y tesis, esa lógica está presente. Entonces, desvaloricémosla del contenido político, trasladémosla a la academia y hagamos la praxis política. Otro elemento que es importante, en Guatemala estas cosas se han prohibido hablarlas. El que las hablaba se moría. Yo estuve en el exilio a los 22 años, por ejemplo. No se podían hablar de estas cosas y uno no entendía por qué no se podían hablar estas cosas, pero empezamos a pensar la descentralización. Y la descentralización nos permitió a nosotros primero fortalecer la política de Estado. Uno de los países más descentralizados en el mundo, me atrevo a decir que es Guatemala. Guatemala tiene gobiernos locales, tiene gobiernos municipales, tiene gobiernos departamentales, tiene gobiernos de gobiernos de gobiernos. Lo que Guatemala no tiene es un canal que le permita a todos esos gobiernos tocar a la gente. Y hay que tocar a la gente a la que se quiere transformar. Cuando ustedes quieran transformar algo, piensen en el sujeto con el que quieren ser acompañados por este proceso. La cooperación española aquí ha venido a jugar un papel fundamental. El Escorial, más o menos a principios de los años 80, el Escorial, el lugar tan bello que está en San Lorenzo, con el apoyo del gobierno español, le permitió a Guatemala tener las primeras discusiones sobre la negociación de la paz en mi país. Miren, y eso se les agradece a los españoles, no sé si los españoles tengan conciencia de eso, pero les vivimos eternamente agradecidos, porque nuestra economía y nuestro Estado estaban centrados en la guerra. La economía era una economía que privilegiaba la guerra, porque lo que se defendía era el status quo, el establishment. Entonces nosotros estábamos muy preocupados con esto, España nos da la oportunidad, Guatemala entra en un proceso de transición democrática y hoy estamos nosotros construyendo una democracia que no termina de acabarse, ¿verdad? Pero ustedes leen noticias que aparecen en todos los medios, estas noticias tienen una característica. Los grandes problemas de Guatemala no se resuelven con balas, se resuelven con discusiones. Y yo creo que España ha sido ejemplar en esa transición de conocimiento. Yo vengo a una España que tiene muchas complicaciones, pero tengo la certeza que estas complicaciones van a ser derroteros fáciles de superarse, porque tienen la tradición del diálogo. Nos lo enseñaron a nosotros y nosotros lo hemos puesto en práctica. Quiero también contarles que Guatemala es un país que tiene 22 grupos étnicos, que tienen hoy por hoy la expresión de cada uno de ellos con su idioma, aparte del castellano. Ustedes van a Guatemala y encuentran un mosaico de intereses culturales con los que uno dice, quiero transformar a mi país, tengo que consultarles. Y la única manera posible de consultarles es a través de programas sistematizados de cooperación. La cooperación española ha llevado un centro de discusión de política pública en la ciudad de donde yo nací, que es Antigua Guatemala, es una ciudad. ¿Tú eres guatemalteca? No. No sé quién es guatemalteco por aquí. Tú. Bueno, ¿cómo es la Antigua Guatemala?
pedacito de España, pero precioso, ¿verdad? Es un lugar simbólico donde la comunidad española ha querido que nosotros tengamos un espacio para discutir problemas que ustedes ni siquiera se imaginan, que quizás aquí se discuten o ya no se discuten porque ya fueron superados. En nuestro país están ahorita en la colación. Derechos humanos, por ejemplo, es uno de los ejes fundamentales de la programación de la cooperación española. El otro sigue siendo descentralización y construcción de la ciudadanía. En Guatemala la ciudadanía no solo es para los hombres, es una ciudadanía para la persona, centrada en la persona. Y esa construcción se hace posible por la comunicación que la comunidad española nos da. Y hay otros elementos como por ejemplo los derechos inalienables a la vida, el respeto a la vida. Miren, son cosas elementales que a lo mejor se superaron en otros lados, pero nosotros estamos aprendiendo a superar gracias a la cooperación española. Y en este marco, para no agotarlos, decirles que nosotros creemos que el acompañamiento es importante. O sea, no creemos en una cooperación que llegue a transformarnos, sino con una cooperación que llegue a ayudarnos a autotransformarnos. Y es lo que la cooperación española promueve. Muchas gracias, Carlos. Bueno, han coincidido los tres ponentes en que la cooperación española ha sido positiva en todos estos años, lo está siendo, con puntos de vista muy distintos en los tres casos, pero que todos coincidían en esa positividad de la cooperación española y además, bueno, pues comentando también que está abierta la puerta a una continuidad diferente y cada vez en una línea de mejora para el futuro inmediato, ¿no? Pero lo que queremos también no solamente es hacer ese balance de lo que ha sido hasta ahora la cooperación española, sino ir centrándonos cada vez más en la cooperación descentralizada. Por eso, el segundo punto que vamos ahora a tratar es el de la cooperación descentralizada como tal, ¿no? Y el tema, para que cada uno de ellos lo desarrolle en 5 minutos aproximadamente, es básicamente qué sectores del desarrollo de su país respectivo, de Colombia, de Perú o de Guatemala, consideran que serían los más adecuados para que la cooperación descentralizada pivotara sobre ellos, para que, digamos, los priorizara a la hora de ser sectores que es mucho más fácil de poder llevar a cabo el desarrollo con la cooperación descentralizada que con el conjunto de la cooperación española que contiene el MAP o que contiene otros instrumentos, ¿no? Entonces vamos a seguir en la misma orden cronológico que hemos seguido. Empezamos por ti y continuamos ya después por Antonio Boca. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Quisiera un poco retomar lo que es la cooperación española, que obedece a un plan español, a una política exterior española con respecto al mundo, como lo señalaba mi colega Marcos de Perú. América Latina ya no es prioritario para España, no obstante sigue siendo pues una región de muchísima influencia de la cooperación española y este plan rector de la cooperación española también se alinea con los planes de las comunidades autónomas en materia de cooperación. Es decir, cada comunidad autónoma que busca lanzar, ofrecer proyectos de cooperación, lo hace siguiendo esas líneas estratégicas que ha establecido el gobierno de España para la ejecución de la política en materia de cooperación y en definitiva de la política exterior. Entonces, la cooperación descentralizada es complementaria a esta política nacional de cooperación, pero como lo señalaba Manuel al principio, es una política exterior, una presencia de cooperación descentralizada más cercana, que no se queda solamente en estas líneas estratégicas generales que marca el Estado español, sino que busca una interlocución más directa con los beneficiarios, con el país receptor, con las autoridades del país receptor. En el caso colombiano, ha sido una cooperación con unas experiencias de éxito muy importantes, no solamente de la Comunidad de Madrid, que es uno de nuestros participantes y coauspiciadores de esta charla el día de hoy. Tenemos la presencia de un distinguido miembro de la Comunidad de Madrid en esta área, sino también de otras comunidades autónomas, como es el caso de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de la Xunta de Galicia, del País Vasco, y eso ha permitido que en muchas ocasiones esos proyectos se aterricen más y se identifiquen necesidades mutuas y se generen sinergias más dinámicas entre la oferta de las comunidades autónomas y las necesidades y las propuestas a nivel local. Nosotros en Colombia hemos tenido la experiencia de que las comunidades autónomas se acercan a los gobiernos locales, trabajan en proyectos que inclusive están inmersos en toda esta dinámica del MAP y del Plan Estratégico de Cooperación Española en el mundo,
pero con una incidencia más puntual. ¿Y qué estamos buscando nosotros ahora? Y sobre todo por lo que mencionabas tú, Marco, ya no somos países que están buscando una cooperación asistencialista, sino una cooperación para un gana-gana, para un desarrollo estratégico en que las dos partes ganen. Entonces, en este punto, la cooperación descentralizada desde la visión de Colombia, lo que busca es llegar a esos ámbitos donde no se ha trabajado nunca y donde se pueden hacer acciones puntuales sin aislarnos, sin salirnos, digamos, de estas líneas rectoras de la cooperación de los dos estados, en temas como la migración, la empleabilidad de los migrantes, la educación vía a vía, el impulso del español en el mundo. Hay unas áreas en las que podemos trabajar con las comunidades autónomas y son exitosas. Quiero señalar que en el monto total de la cooperación de española, la cooperación autonómica tiene un peso específico y cada día va increciendo. Se hace una especie como de balance entre que ya no somos países de prioritarios, que somos países de renta media, que ya estamos en procesos en la OCDE. Entonces, esta cooperación viene a llenar otros aspectos y otras áreas que siguen siendo de interés, pero no desde el punto de vista necesariamente asistencialista, sino de un desarrollo mutuo. Yo estuve revisando antes de preparar esta charla y quise hacer un paralelismo. Los objetivos de la cooperación descentralizada son los mismos de la cooperación general, pero se enfocan en necesidades específicas en cuanto a nuestro compromiso mutuo con la agenda de los ODS. Entonces creo que eso, digamos, es el factor diferenciador. La debemos potenciar mucho más desde el punto de vista de la experiencia de la cooperación, porque la cooperación también se transforma. No se mantiene como una línea asistencialista de por vida, porque entre otras cosas, si la cooperación se mantiene de manera asistencialista en un país, quiere decir que la cooperación ha fracasado, que no ha logrado su objetivo de la lucha contra la pobreza, de la superación de las poblaciones beneficiarias, sino que tiene que abrir espacios para una asociación estratégica, como bien lo dicen los marcos de cooperación, entre las dos partes y un equilibrio entre las dos partes. La cooperación descentralizada puede ofrecer esa vía, y lo más importante, y lo vemos desde Colombia, es el acercamiento de las regiones de ambos lados. Yo dejaría por ahora y cualquier pregunta final. Muchas gracias. Pues antes de pasarte la palabra, Marco, Sí. Hay una cosa que es importante que lo tengamos en cuenta, y es que la cooperación descentralizada digamos, canaliza su acción de cooperación sobre todo a través de ONGs, no solo, también utiliza otros instrumentos, pero sobre todo a través de ONGs. ¿Eso qué implica? Implica que aunque digamos, la tendencia, en el caso de la cooperación española en su conjunto, es hacia los países de menor nivel de renta o de menor nivel de desarrollo, y América Latina ya prácticamente todos, a alguna excepción, son países de renta media, algunos de renta media alta, y eso implica no que se abandone América Latina, sino que digamos, no se prioriza, se sigue priorizando, pero no en la misma medida que se priorizaba hace 10 o 15 años, ¿no? Pero, ahora bien, en la cooperación descentralizada, por el contrario, al tener mucha importancia lo que es la cooperación a través de ONGs, y partiendo de que la mayor parte de las ONGs españolas tienen una relación muy estrecha con países de América Latina, ahí nos encontramos con que la mayor parte de la cooperación que la cooperación descentralizada lleva a cabo se hace con América Latina. La mayor parte, no solo la mayor parte, en una parte, digamos, en torno, pues varía de una comunidad autónoma a otra, pero suele estar entre el 60 y el 80%. Estamos hablando de un porcentaje muy significativo, ¿no? Entonces, hay que considerar que donde quizá llega menos la cooperación estatal, sí está llegando, y seguramente seguirá llegando en los próximos años de manera también muy significativa, la cooperación descentralizada. Y me refiero no solo a los países de América Latina de renta media más alta, sino a los países de renta media. Y aprovechando también otro tema que también ha mencionado Alejandra, que es el que la cooperación no se mide únicamente por el nivel de renta per cápita de un país, el promedio, sino que las desigualdades dentro de cada país también son, digamos, muy tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo proyectos o programas o intervenciones de cooperación que van dirigidas a desarrollar un área determinada, un área geográfica que está, especialmente, en este caso, poco desarrollada o que tiene un déficit de desarrollo humano muy considerable. Por eso quiero decir, la cooperación descentralizada puede precisamente compensar esa tendencia que han señalado los tres, de que la cooperación en su conjunto de España y de los países donantes del CAD más importantes, o por lo menos que aportan más, bueno, pues se está dando por razones que tienen que ver
con la situación social, económica y política. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en cooperación hace unos cuantos años, pues América Latina era el principalísimo lugar en el que los cooperantes españoles trabajábamos o hacíamos tareas vía proyectos o vía cualquier otro tipo de cooperación. Eso ya sabéis que ya no es así, de esa manera. Ya hay una tendencia que es la contraria, pero en la cooperación descentralizada, por supuesto, eso sigue manteniéndose prácticamente igual que hace unos cuantos años, lo cual creo que es una buena noticia, por razones que luego podremos comentar. Y no me quiero extender más. Antonio, tienes tú la palabra respecto a la cooperación descentralizada en unos 5 minutos aproximadamente. Muchas gracias, Manuel. Mira, para reforzar lo que estás diciendo, en el caso peruano, aproximadamente el 60% de la cooperación ejecutada el año 2024 es descentralizada. Tengo cifras para que tengan una idea también ustedes como estudiantes de dónde viene esa cooperación descentralizada. La Generalitat Valenciana, 2.9 millones este año. La Asociación Vasca de Cooperación, 1.4 millones. El Gobierno de Navarra, $745.000. La Agencia Andaluza de Cooperación, 552 millones. El Ayuntamiento de Madrid, 540.000 millones, perdón, no millones, $540.000. Tengo las cifras en dólares porque me las han compartido los colegas. Está muy a la paridad. Sí, está muy a la par. La Diputación de Vizcaya, la Comunidad de Madrid, aparte del Ayuntamiento de Madrid. Estos son los agentes que están en el terreno y que tienen, y una cosa que también quiero destacar, que cuando uno trabaja en temas de cooperación lo puede apreciar de cerca, es el denominador común de los agentes de cooperación es la solidaridad que los mueve, ¿no? O sea, tanto los agentes cooperantes como los receptores de cooperación, todos los que participan en cooperación es gente solidaria. En un evento que participé hace el mes de mayo, a propósito de los 30 años de la cooperación española, de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, estaban presentes integrantes de ONGs que están en el terreno, y conversar con ellos te cuentan sus experiencias, ¿no? Yo conozco tu país, yo he estado en El Salvador, en sitios que son muy complicados y que ellos dejan la comodidad de un país de primer mundo para estar ahí ayudando directamente y un poco rescatando lo que decía Carlos, ¿no? No se debe dejar de tener en cuenta la persona a la que se está dando la ayuda, ¿no? El identificarlo, que tenga nombre y apellido, ¿no? El tener muy clara la trazabilidad de esto, ¿no? Sobre la relevancia de la cooperación descentralizada, les decía, el 60% más principalmente es descentralizada. Los sectores en los que se podría ser más relevante, ¿no? Y esto es parte de la pregunta, conversando con colegas también de la Agencia de Cooperación Peruana, ¿no? y viendo un poco los problemas que tenemos en nuestros países, tenemos un gran déficit en infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y el tema del agua, ¿no? Que aquí en Europa es un tema que prácticamente se ha solucionado. En Madrid, que tenemos un agua deliciosa de grifo para beber, ¿no? Pues tenemos en la misma ciudad de donde yo vengo, de Lima, ¿no? Hay regiones donde la gente, distritos donde la gente compra agua por tanques de agua, ¿no? Y van y venden tanques de agua porque no llega la infraestructura de tuberías para que tenga agua potable. Una cosa tan básica en una ciudad que tiene sectores del primer mundo, pero tiene otros grandes bolsones donde no llega eso. Entonces, tengo en mente una ONG, Madre Coraje se llama, ¿no? Madre Coraje tiene varios proyectos en el Perú, pero en particular hay uno que es para brindar ayuda, agua potable, etcétera, en una zona que se llama Villa El Salvador, que es un desierto, ¿no? Es un desierto y bueno, más proyectos como esos serían bienvenidos. Es verdad que los proyectos de cooperación que están actualmente en curso, todos son útiles porque además han sido consensuados, ¿no? No son asistencialismo que nosotros estiramos la mano, sino que hay un consenso entre qué cosas son las necesidades identificadas y hacia dónde van la cooperación. Principalmente lo que decía está yendo, tengo acá también en cifras, la cooperación técnica descentralizada por sector, ¿no? En el Perú al menos, ¿no? Género, proyectos de cooperación en temas de género, 35%, ¿no? El 35 proyectos están vinculados a género. A temas agropecuarios, el 14%. Justicia, 8%. Gobernabilidad, va bajando el porcentaje, ¿no? Pero lo que yo mencionaba como desafíos, ¿no? Como sectores que podrían tener una mayor incidencia de la cooperación sería el agua.
aprovechando sobre todo el expertise que tiene España en el desarrollo y en el manejo de sus instituciones, ¿no? La experiencia técnica, proyectos hídricos, pequeñas redes de agua regionales que puedan cambiarle la vida a poblaciones puntuales, ¿no? Y cuando digo agua también tiene que ver con riego agrícola y desarrollo rural. Esto para incrementar, por ejemplo, la productividad de los agricultores, ¿no? Una tierra que no tiene el agua, que no sabe cuándo va a llegar, no puede ser productiva, pero si se desarrollan proyectos que estén orientados a darle la certeza de que vas a tener agua y que vas a poder regar tus tierras y que eso te va a permitir estar en el boom de la agroexportación, de vender arándanos al mundo, bueno, pues tienes que tener esa certeza y esos pequeños proyectos, que por más que sean pequeños, pueden contribuir a aliviar esos problemas. Otro ámbito que también creemos que puede ser relevante, la cooperación descentralizada, es adaptación al cambio climático, que también está vinculado, ¿no? Restaurar cuencas hídricas, por ejemplo, ¿no? O sanar un río que está contaminado. Proyectos puntuales, quizás pequeños, pero que le dan solución a la vida de personas identificadas. Educación y desarrollo, ¿no? La formación de líderes, por ejemplo, formación de líderes locales que puedan entender cómo se gestiona, ¿no? Trabajar en la gestión de pequeños proyectos y cultura y patrimonio, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, y justo coincide que acá estamos los países que tenemos un patrimonio cultural muy importante en América, ¿no? Tenemos grandes civilizaciones que nos permiten no solo sentirnos orgullosos, ¿no? Sino que hemos aprendido mucho de nuestro pasado, ¿no? Nuestra fusión con España rescata ahora siempre el gran pasado que tenemos y no solamente sentirnos orgullosos de que lo tenemos, sino también cómo podemos aprovechar esa riqueza, ¿no? Para poder generar desarrollo a poblaciones. Entonces, proyectos de cooperación orientados a cultura y patrimonio, ¿no? Conservación del turismo local, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de turismo comunitario. Acá quiero vincularlo con una iniciativa que se maneja en ONU Turismo, que justo tiene sede en Madrid. ONU Turismo tiene un programa que se llama Best Tourism Villages, que básicamente son proyectos que identifican aldeas, ¿no? O sea, poblados que no tengan más de 10.000 habitantes, para darle, bueno, y tienen que tener una serie de requisitos, ¿no? Pero los países postulan y dicen, mira, yo tengo acá estos 10 pueblos que pensamos pueden, es como un sello de garantía que le da ONU Turismo, que le da al eventual turista, ve y dice, mira, pues ya cumple con los requisitos de ONU Turismo, es decir, tienes suficientes hoteles, capacidad hotelera, de alimentar, restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, los pueblos, las aldeas rurales pueden apostar por tratar de tener ese sello de calidad para generar y descentralizar el turismo que tenemos, ¿no? Que va a Cartagena o que va a Machu Picchu y llevarlos pues a Huancavelica o llevarlos a Ayacucho. Ayacucho, por ejemplo, es una ciudad en el Perú en la que tenemos un pueblo que se llama Quinua, que es donde se da la batalla de Ayacucho, que consolida la independencia. Bueno, Quinua es un pueblo que tradicionalmente es muy famoso por sus artesanías. Los artesanos de Quinua son famosísimos porque tienen pues habilidades. La gente de ese pueblo tiene la habilidad de hacer manualidades, ¿no? Ya hacen bellezas, cosas como alfarería o tejidos, instrumentos musicales. Entonces, si uno invierte en ese poblado, en esa aldea, la rentabilidad social es altísima, porque la gente, bueno, no solamente se siente orgullosa de su pasado cultural, sino que también además lo sigue usando en la actualidad para poder desarrollarse, ¿no? Desarrollar el pueblo. Entonces, para concluir esta parte sobre la relevancia de la cooperación descentralizada, creo que los sectores que les he mencionado pueden ser, no es que no estén siendo atendidos, están siendo atendidos, hay proyectos interesantes, pero podría, la cooperación podría, y acá el trabajo de ustedes, chicos, en el trabajo académico, ¿de qué manera, por ejemplo, y suelto una pregunta para luego, si hay una discusión, ¿no? ¿Cómo podemos promover o incentivar que se presenten proyectos orientados a los temas que estoy mencionando, ¿no? Para que puedan ser atractivos tanto para la ESID, por ejemplo, o para las agencias descentralizadas de cooperación, para que inviertan en ese tipo de proyectos?
¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer para vincularnos con las poblaciones locales? Acá las embajadas somos agentes canalizamos esa información, o sea, también pueden contar con nosotros para eso. Si ustedes identifican algún proyecto particular que puede beneficiar a alguno de esos países, es que ustedes son de América Latina todos, siéntanse con la libertad de tocarnos la puerta, de ver de qué manera podemos contactarlos como ONGs. Yo les voy a mencionar solo un ejemplo que estamos trabajando ahora también con Madre Coraje, porque de verdad que hubo bastante química cuando nos conocimos. Hay un proyecto para el desarrollo, aprovechando la gastronomía, ¿no? Que ahora en Perú se habla mucho de gastronomía, tenemos una buena espalda gastronómica actual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para capacitar, aprovechando la gastronomía, utilizarla para capacitar a mujeres, por ejemplo, ¿no? El tema de género, mujeres abandonadas y que son madres solteras. Por poner solo un ejemplo, no es que sea el único caso, ¿no? Por poner un ejemplo. Tomas contacto con un restaurante prestigioso, ¿no? Que tiene esta sensibilidad social para que le dé capacitación a estas personas que luego pueden utilizarla ya sea para trabajar en catering o trabajar en restaurantes. Aprovechar ese patrimonio de que probablemente sepan cocinar porque en casa siempre cocinaron y siempre se supo, se mantiene la tradición, ¿no? De las cocinas ancestrales, etcétera, ¿no? Darle valor a eso, ¿no? Y creo que los proyectos de cooperación focalizados pueden ser una llave que nos permita contribuir al desarrollo a través de los medios de cooperación. Pues muchas gracias, Marco Antonio. Y bueno, antes de pasarte de nuevo la palabra, Carlos, la cooperación descentralizada, además de canalizarse por proyectos de ONGs, que lo que comentábamos antes, también tiene unas posibilidades muy grandes sobre acuerdos entre entidades subestatales. Por ejemplo, tú estabas hablando ahora del tema de agua, ¿no? Pues el tema de agua potable, pues se podría hacer un acuerdo con, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, pues el canal Isabel II, por ejemplo. O si es tema de agua de regadío, se puede hacer también acuerdos similares con entidades, con entes subestatales que, al margen de los proyectos de ONGs, puedan llevar a cabo tareas que tengan un objetivo común. Y un objetivo que en muchos casos puede ser el gana-gana, que te referías antes. Es decir, lo que a veces se llamaba en Colombia también la cooperación de doble vía, que es una expresión que no se utiliza mucho, pero que sigue por ahí, digamos, presente en gran medida, sobre todo más en América Latina que en España. En España se utiliza menos, ¿no? Pero en cualquier caso, hay un conjunto de posibilidades que quizá no estén siendo utilizadas, explotadas, que la cooperación descentralizada brinda, y que la cooperación estatal posiblemente pues, tenga más dificultades de ponerlo en marcha, ¿no? Y en ese sentido, en Guatemala, ¿cómo verías tú, Carlos, el que la cooperación descentralizada pudiera ajustarse mejor a las necesidades reales de la sociedad guatemalteca? Bien, bueno, Guatemala tiene ahorita, en este momento, dos planes que son sustantivos. El plan CATUM. CATUM es un nombre maya que significa periodos de 20 meses. Y en el marco de ese plan hay un segundo plan que es el plan de gobierno, que tiene prioridades que está trabajando conjuntamente con el plan marco de la cooperación española. Y son los temas de lucha contra la desnutrición crónica e infantil, lucha contra la violencia de género y el fortalecimiento del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Nosotros creemos que la determinación de los temas que Cooperación Española hace con los temas de prioridad de nuestro país son óptimos. Y son óptimos y son, yo diría, los prioritarios porque han sido discutidos con las autoridades que formulan los planes de desarrollo de mi país. Yo creo que para facilitar el que estos objetivos se concreten en el mediano y largo plazo, creo que en el corto no es tan fácil alcanzar objetivos tan precisos, ¿verdad? Yo creo que es importante que involucren a los actores, otra vez a los sujetos, y en particular a la mujer. Como tú mencionabas, la experiencia que tiene Perú, con este caso de mujeres a las que quieren empoderar. En Guatemala, no sé si en América Latina, pero en Centroamérica, las niñas muy jóvenes resultan siendo madres. Y esto es una tragedia, porque traen niños a los que no pueden cuidar, y estos niños pues han desarrollado padecimientos médicos terribles, como es la desnutrición crónica. Ustedes saben que la desnutrición crónica hace perder no a la persona, sino a la generación, ¿verdad? Los niños que están reconocidos con tal flagelo son niños que están perdidos, o sea, su mentalidad ya no se va a desarrollar, su cerebro ya no va a alcanzar las potencialidades de un hombre o mujer normal en el futuro. Entonces, atender al niño pues es prioritario, pero prevenir con las mujeres que están trayendo a luz a estos niños creo que me parece fundamental y creo que debería ser una de las prioridades de orientación de la cooperación, llegar al sujeto, y en este caso el sujeto son los niños.
y que creo que lo están haciendo. Pero aquí los resultados creo que no se pueden ver en el corto plazo, ¿verdad? Ni creo que en el mediano, sino a largo plazo. Porque los estudios señalan de que para recuperar generacionalmente a una población se requieren 100 años. Entonces, es una ilusión, pero hay que incidir. Yo creo que la cooperación española tiene un principio fundamental que es para nosotros el respeto de nuestros objetivos. Guatemala define los objetivos, ha negociado con la cooperación española y la cooperación española pues, ha sido ecuánime con esos intereses y ha apuntado a que estos intereses se reflejen en las políticas de descentralización, o sea, en la transferencia de competencias. Yo me sumo también, y Guatemala se suma al criterio de mis colegas. Nuestro interés no es tener un asistencialismo, ¿verdad?, que sustituya las capacidades de las personas. Lo que queremos es que las personas tengan las herramientas para poderse autogestionar. Hay un proverbio chino que ustedes saben, ¿verdad?, que a los niños no hay que enseñarles a comer pescado, sino a pescarlo. Y eso es lo que nosotros queremos, enseñar condiciones que conjuntamente con los programas de cooperación, ya no solo la cooperación española, sino la cooperación que entra a nuestro país, está orientada con esos principios. En el tema de lucha contra la desnutrición crónica, nosotros tenemos una asistencia grande de parte del gobierno español. Cuando digo gobierno español, digo España en su totalidad, de 33 millones de euros. En la lucha contra la violencia de género, 5.8 millones de euros. Fortalecimiento y Estado de Derecho y Derechos Humanos, 2.8 millones de euros. Estos son recursos grandes, esto es plata. Y esta es plata a la que nosotros quisiéramos verle como resultados el empoderamiento de las poblaciones guatemaltecas, particularmente en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Creemos que con la cooperación podemos trabajar. Yo creo que en el caso de Guatemala, la cooperación española ha crecido en comparación a cómo ha sido con otros países. Hay disculpen que lo diga, pero hay un como cariño particular por Guatemala, no sé por qué, pero hay un cariño particular por Guatemala. La Capitanía General hizo bien su trabajo y nosotros tenemos, miren, lo hemos visto en el proceso democrático. Nosotros tuvimos una elección, tú sabes, hace 2 años, y hubo una oposición para que el proceso se respetara. Les cuento que el rey de España estuvo presente en el cambio de gobierno, el cual fue embarazosamente ridículo, pero la presión de él sirvió para que se respetara la institucionalidad. Eso el guatemalteco no lo olvida, porque como venimos de la guerra, todo lo que queremos es la paz. ¿Cómo negociamos el desarrollo interiormente? Pues gracias a las bondades que tienen estos países de cómo participar con nosotros. Guatemala es un país de renta media, es un país en donde su economía es de las mejores, de las economías más estables del mundo. Cuando uno ve la paridad que tiene nuestra moneda con la moneda guatemalteca es impresionante. Nuestra macroeconomía es sólida, pero acuérdense que se come con la microeconomía, lo cual quiere decir de que se requieren condiciones para que la gente genere recursos y con estos recursos pueda satisfacer las necesidades fundamentales, alimentación, nutrición, etcétera, etcétera. En ese marco, también la cooperación española nos ha ayudado. Hemos entrado recientemente a un proceso de cooperación circular. ¿Han escuchado ustedes ese concepto? El concepto de cooperación circular significa de que poblaciones de trabajadores especializados en ciertas áreas en mi país vienen a España a trabajar de manera temporal. Y trabajan de manera temporal y miren, para nosotros no solo es importante la remesa, es importantísimo para ellos, pues, la remesa, el recurso que están ganando aquí, que están trasladando a su familia. Para nosotros lo importante es que vean cómo vive el español. Cuando nosotros oímos hablar a los niños en el bus, ustedes suben buses, ¿verdad? Ustedes también, colegas, todavía suben buses. Uno sube al bus y escucha hablar a los niños españoles, dice uno, yo quiero que los míos sean así. Hablan con una llanura, con una frescura, de veras, se desenvuelven. Una mujer aquí la voltea a ver y está la cosa no tan, se vuelve complicada. Aquí los derechos son fundamentales desde pequeños. Nosotros queremos que nuestra gente, que es del sector agrario, que está viniendo aquí, vea eso y que traslade esa emoción, ese sentimiento a Guatemala, a sus mujeres, a su esposa, a su hija, a su nieta, qué sé yo, pero que lleve ese valor que es posible que le cambie la mente la interacción que tiene con las comunidades. Eso es importante. Ustedes, los españoles, pues cuando viajan a otros países, aprenden cosas que aquí no se ven y que tal vez son útiles. Nosotros, guatemaltecos y latinoamericanos, venimos aquí, aprendemos cosas que nos son útiles y que quisiéramos reproducir allá. La cooperación es el camino para poderlo hacer. No quisiéramos que la cooperación se concentrara nada más en la dotación de capital, no quisiéramos en recursos frescos, quisiéramos que fuera de una presencia como de hermandad, de solidaridad, como señalaban anteriormente, porque la solidaridad construye la relación humana. Nosotros creemos que para mejorar la cooperación, lo que tenemos que hacer es acercarla al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, al ciudadano que no tiene voz. Eso nos interesa. Y la descentralización creo que hoy por hoy es el camino.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a entrar ahora en la última ronda, que es quizá la más propositiva de todas, porque les hemos pedido que, bueno, pues que sugieran formas de llevar a cabo tareas de cooperación que hasta ahora no se estén llevando, pero sobre todo a través de una cooperación descentralizada que es muy cercana para todos nosotros, que es la de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya sabéis que estos seminarios se están llevando a cabo gracias a la Comunidad de Madrid, que dentro de su plan general prevé la innovación, ¿no? Y el promover la innovación para buscar nuevas fórmulas de hacer cooperación. Y en ese marco de analizar posibles nuevas formas, pues nos gustaría escuchar a los tres ponentes sobre qué sugieren que desde la Comunidad de Madrid, con las características que tiene, distintas a otras comunidades autónomas españolas, podrían ser objeto de una cooperación que pueda ser útil para Colombia, para Perú y para Guatemala. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, yo sí quiero hacer una mención muy especial a lo que dentro del conjunto de la cooperación española es la cooperación descentralizada. Como les dije, el MAP se firmó ayer y eso nos ha permitido hacer un poco de revisión, y para nuestra alegría, pues somos un país que ha recibido 121,7 millones de dólares entre el 2017 y 2025, pero es que la mitad de esa cooperación que recibe Colombia, además siendo Colombia uno de los mayores receptores de cooperación española, ha sido de la cooperación descentralizada. Entonces, eso nos coloca una perspectiva de que a esa cooperación descentralizada hay que cuidarla, hay que mimarla, como decimos en Colombia, hay que incentivarla a lo que mencionaba en la pregunta anterior, a buscar formas creativas de que la cooperación, como decía Carlos, le llegue a las personas, directamente a los beneficiarios. Ya lo señalábamos, y particularmente con la Comunidad de Madrid, que además es la mayor receptora de migrantes colombianos en toda España. La idea es acercar esa cooperación a nuestros conciudadanos, con nacionales que viven acá, y una de las ideas que ya estamos precisamente trabajando con la Comunidad de Madrid es precisamente mejorar las condiciones del migrante, que esa cooperación se dedique también a ellos para que tengan una mejor empleabilidad, y eso también va alineado con los ODS. El bienestar y un mejor empleo y el desarrollo económico hacen parte de la agenda de los ODS, y es algo en lo que podemos trabajar aquí directamente, porque precisamente como lo señalabas tú, en la medida en que se mejoran las condiciones de la población migrante latinoamericana en general, en los países receptores, pues se mejora la vida de las familias allí, y quizás es una cooperación que no sale tan costosa, que como decía Carlos, es que no es tanto el dinero, la asistencia financiera, sino la transferencia de conocimiento, la búsqueda de oportunidades, algo que hablábamos y hemos hablado mucho con la Comunidad de Madrid, que estas personas puedan certificar sus competencias. Sabemos que nuestra población migrante son personas que vienen a hacer oficios varios y muchas veces están muy calificados para los oficios que están haciendo. Entonces, la cooperación también nos tiene que servir para ayudar a las personas que quieran homologar sus títulos profesionales. Ese es uno de los ámbitos en los cuales hemos querido también explotar y ver unas nuevas alternativas de la cooperación descentralizada, sin olvidar que España y el conjunto de los gobiernos locales han sido actores claves en la cooperación en el establecimiento de la paz en Colombia. En todo lo que rodea el proceso de implementación de los acuerdos, desde los temas agrícolas, desde la atención a las poblaciones más vulnerables por la violencia. La cooperación española ha estado ahí, inclusive ahora, en momentos tan complejos con el tema migratorio en Colombia, porque Colombia pasó a ser un país que exportaba colombianos, salían colombianos de nuestro país, a ser receptor de migración proveniente de Venezuela, a ser país de paso por el Darién hacia el norte del continente. Y en esas instancias hemos recibido la cooperación no solamente de España, sino también de las comunidades autónomas para poder atender a través de agencias internacionales, ACNUR, OIM, Cruz Roja, a esa población en tránsito en Colombia. No solamente el título de cooperación española, también han estado las comunidades autónomas, incluso se han preocupado por la empleabilidad de los migrantes que llegan a Colombia, y hemos tenido experiencias exitosas en proyectos productivos, en el acceso a la banca de los pobres, como se le conoce, y eso ha sido a través de la cooperación, no solamente la española, sino también de la cooperación descentralizada. Ustedes que están ahora preparándose para este mundo, hay que perder el miedo y ser innovadores.
Yo les dije, la cooperación se tiene que transformar, porque el mundo está cambiando, los recursos son mucho menores. El tan anhelado 0,7%, muy pocos países lo cumplen y cada vez más lejano que lo cumplan, porque el mundo ahora tiene otras prioridades. Entonces lo que hay que hacer es, con esos recursos disponibles y con la presencia de actores muy dinámicos, como es el caso de las comunidades autónomas, buscar estas alternativas. Con la Comunidad de Madrid, como te lo mencionaba y lo mencionaba aquí con mis colegas antes de empezar esta charla, tenemos un diálogo abierto, sincero, dinámico, buscamos la manera, como les decía, de cooperar en el ámbito aquí presente, que son nuestros connacionales en la Comunidad de Madrid, sin abandonar lo otro, y buscar otras formas que quizás no requieran tantos recursos y sí sean un intercambio de buenas experiencias. Tenemos inclusive involucrado al SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, en estos procesos. Entonces ya incluso estamos haciendo acopio de la experiencia de las instituciones que están en todo el país y que también le interesan a España y en este caso pues al gobierno, tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid, trabajar con ellos. No me quiero extender más y pues ha sido un gusto poderles compartir estas experiencias en estas 3 preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Cuando quieras. Gracias, Manuel. Retomando un tema que mencionaste hace un par de preguntas, sí, sobre el enfoque territorial, ¿no? Porque dentro de esa pregunta es Perú como país priorizado, ¿qué aspectos, instrumentos se pueden incorporar, ¿no? Esas son ideas, ¿no? Bueno, dentro de los aspectos que deberían priorizarse es el tema del enfoque territorial. Nuevamente les repito, yo soy de Lima, pero veo que la cooperación técnica se concentra, el 18% de la cooperación técnica va a Lima, Piura 17%, y luego tienes una serie de regiones menores, más pequeñas, con más necesidades quizás, que todavía no reciben esa cooperación, ¿no? Entonces quizás la Comunidad de Madrid podría también buscar socios que tengan llegada a proyectos que estén descentralizados, ¿no? Otro aspecto a considerar, aprovechar las ventajas comparativas que tiene Madrid, ¿no? O sea, y esto ya lo mencionaste, ¿no? Lo del canal Isabel II, hablando de la gestión del agua, con las entidades que se encargan de gestionar el agua en las determinadas regiones descentralizadas, ¿no? Eso es fundamental para dar solución a problemas puntuales. Digitalización administrativa, ¿no? Otra cosa que Madrid es un campeón en eso, ¿no? Transferencia de capacidades, ¿no? Cultura y patrimonio. ¿Qué ciudad como Madrid, que está en ebullición de turismo, recibe a tantos turistas con los brazos abiertos, todos se sienten bien, todo el mundo quiere estar aquí? ¿Cómo hacen para que sigan recibiendo, además reciben migrantes, a todos nuestros migrantes que contribuimos y que le damos, les dan trabajo y activamos, y esta economía está muy activa también porque aprovecha mucho la presencia de los migrantes que vienen con un dinamismo, con unas ganas de trabajar que está demostrado. Basta ir a cualquier establecimiento para sentir nuestros acentos, ¿no? Sectores de alto impacto social, eso es otro aspecto, ¿no? Yo lo había mencionado anteriormente, lo del agua, educación, adaptación al cambio climático. Esos son aspectos que debería considerar, en todo caso, la Comunidad de Madrid para sus proyectos de cooperación. Finalmente, potenciar la cooperación triangular, ¿no? Buscar instituciones peruanas, por ejemplo, la Cámara Nacional de Turismo es una entidad que agrupa a todos los agentes vinculados con el turismo. Ahí ellos están dispuestos a tener una... Me lo han dicho cuando vinieron para Fitur, queremos cooperación, ¿cómo podemos cooperar? Entonces, bueno, conversando en AECID nos dicen, no, el canal es a través de... Si hay un proyecto interesante que esté alineado a nuestras prioridades, tiene que generarse un proyecto con cifras, ¿no? Un proyecto de desarrollo puntual que identifique poblaciones que se van a beneficiar y presentarlo en la AECID Perú, porque AECID tiene una oficina en el Perú. O sea, no sirve que vengan de gira y que acá quieran, oye, sácame una cita con AECID, porque así no funciona. Acá nos dicen, con todo gusto, lo haríamos, ¿no? Pero nosotros tenemos una oficina justamente en tu país para que a través de ahí, si no todo se desordena, no tiene sentido. Entonces, pero si se identifica nuevamente a través de las embajadas, nosotros podemos darles un toque a las entidades que podemos
identificar como potenciales socios de cooperación para, a través de la Comunidad de Madrid, si quiere hacer alguna cooperación triangular y beneficiar a alguna otra población, o con otras entidades, instituciones, organismos internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué instrumentos se nos ocurre que pueden ser de interés? Programas de asistencia técnica institucional, como lo había mencionado el canal de Isabel II como ejemplo. Hermanamiento de ciudades. Esto es muy importante porque, como hemos estado conversando, esto genera vínculos acerca, ¿no? Entonces, si hay, nosotros tenemos algunos hermanamientos entre ciudades, ¿no? Pero puede haber un hermanamiento también entre comunidades. Nosotros tenemos gobiernos regionales en el Perú, ¿no? Puede haber un acercamiento. Todos los gobiernos regionales tienen su área de cooperación, así como el área de cooperación de la Comunidad de Madrid. Acercarlas y ahí van a tener directamente el problema identificado, ¿no? Y qué tipo de solución se puede aplicar para ello, ¿no? Y bueno, becas, ¿no? Becas de intercambio, eso siempre es útil porque un funcionario que viene aquí, que ve cómo funciona lo que decías, ¿no? O sea, vienes y observas, ¿no? Que es importante que puedan estar aquí y ver en un funcionamiento eficaz, exitoso, ¿no? De cómo puede funcionar y para luego replicarlo en nuestros países, ¿no? Esas son algunas ideas de algunos aspectos que pensamos que pueden ser de interés, hay instrumentos que podrían la Comunidad de Madrid, si lo tiene a bien, considerar. Muy bien, pues muchas gracias, don Antonio. Carlos, bueno, cerrar. Yo me sumo a los comentarios de mis colegas. En realidad, eso es pragmatismo. O sea, ¿cómo podemos asumir nosotros un problema con respuesta? Pero sigo pensando de que la oportunidad que nos brinda la academia hoy de poder tener este acercamiento hacia ustedes también debería ser replicado en otras instancias, en lo local. Hay que consultarle a las personas, hay que llevarles conocimiento a las personas, ¿verdad? Para que elaboren sus propias conclusiones o para que vayan decidiendo por dónde quieren caminar. Pareciera ser curioso, pero muchas veces las mejores respuestas de solución a los problemas ya las tienen las personas a quienes queremos atender. Lo que no saben es cómo encaminarlas, y un espacio como este, a través de la cooperación, creo que podía facilitarlo. Muy bien, pues gracias, Carlos. Vamos ahora a hacer un coloquio respecto pues, al tema de la cooperación descentralizada en general y los temas ya concretos de 3 países que están priorizados por la Comunidad de Madrid, en este caso, donde se centra gran parte de su cooperación, que es el caso de Colombia, el caso de Perú y el caso de Guatemala, ¿no? Yo creo que nuestra labor, como bien creo que los 3 han sugerido, pues es la de hacer sugerencias, la de utilizar la academia, utilizar el máster, para a partir de ahí no solo formarnos nosotros, sino también tratar de profundizar en propuestas nuevas. Todos sabemos que estamos en un momento de cambio, de transformación en general en el escenario mundial, pero también en la cooperación para el desarrollo. Y eso, por una parte, bueno, pues supone un reto, porque no nos vale tirar del libro, tirar del catecismo, tirar de lo ya escrito, sino que exige de nosotros una capacidad mayor de análisis y de propuestas. Y eso, por una parte, claro, supone un reto y supone una carga, pero también supone un estímulo apasionante, porque podemos ser protagonistas también nosotros de la cooperación del presente y del futuro inmediato, en la medida en que se requiere que las propuestas que hagamos sean propuestas que vayan en una dirección que pueda llegar a ser útil, ¿no? Pensar que nosotros, y sobre todo los que estáis sentados aquí, sois el futuro de la cooperación, sois el presente y sois el futuro. Y en ese sentido, el que las propuestas de futuro salgan de manera conjunta de todos nosotros, creo que es una de las cosas mejores que la academia como tal pues puede proporcionar a lo que es las políticas públicas de cooperación. Vamos a hacer ahora un pequeño coloquio, como ya os comento, cualquiera puede levantar la mano y vamos dando la palabra. Y dentro de ese coloquio lo que os pediría es que digáis, para que los 3 invitados lo conozcan, el país del que sois, si sois españoles, si sois de otro país, para que a partir de ahí, en lo posible, podamos personalizar también la respuesta en la medida que sea posible. ¿De acuerdo? O sea, que abrimos el turno y cuando queráis. Hola, bueno, yo soy Isabel, soy de Venezuela. Quería agradecer a todos por este tiempo y tener a figuras tan representativas de estos países. Yo quería hacer es como un poco de pregunta también en forma de sugerencia. Bueno, ya lo asumo un poco usted su opinión sobre cómo ve la alternativa de la cooperación triangular, porque esto perfectamente se puede complementar con la descentralizada, no son excluyentes, y va un poco al tema que decía de cómo llegar a esos agentes locales, cómo llegar al sujeto, que también dice usted. Entonces, España tiene un poco de representación en la cooperación triangular,
Yo conozco más un poco en el Cono Sur, que tiene con Paraguay y Chile, pero quería saber cómo desde sus países lo ven y si lo ven como una forma viable más óptima de ya llegar también al sujeto, y también, por ejemplo, lo que decía de esa retroalimentación en lo que conseguimos como desarrollo, en poder fomentar esa cooperación iberoamericana. Entonces, eso, o sea, yo lo veo como una sugerencia, pero me parece fundamental saber cómo los propios países lo ven. Pues cualquiera de vosotros, el que prefiera, comienza sobre cooperación triangular. La dama primero. Muchas gracias. Pues me alegra mucho que hagas esta pregunta, porque la cooperación triangular viene a dar respuesta y a aprovechar los efectos de la cooperación tradicional. Muchos países, en el caso de Colombia, desarrollamos muchísimas capacidades en muchos ámbitos. Quizás no tengamos los recursos para ofrecer una cooperación asistencialista clásica, que todos hemos estudiado, sino que tenemos quizás muy buenos profesionales, experiencias para la solución de problemas de la vida diaria en agricultura, en manejo del agua, en manejo de crisis por catástrofes naturales. Entonces, la cooperación triangular lo que nos ha permitido, y hemos tenido muchísimas experiencias con Centroamérica y el Caribe en temas precisamente del manejo del agua con Haití, en el cual nosotros aportamos el conocimiento técnico, un país cooperante con recursos del miembro del CAD, pone la parte financiera, que es España, vehiculiza toda la cooperación y permite que Colombia pueda cooperar en Haití, generar capacidades, enseñarle a las personas, enseñarle a los técnicos de los países que quizás no tienen las herramientas para tener un buen manejo de agua potable y saneamiento. Eso ha sido una experiencia que aún se mantiene en el tiempo en el caso colombiano, lo mismo en lo que es en la materia de atención de desastres, con países como España, como ese articulador y facilitador de los recursos financieros. También lo hemos hecho con Estados Unidos en algunas oportunidades. Pero eso también nos abrió otra tercera oportunidad, la cooperación sur-sur, la cooperación entre pares, entre países de desarrollo intermedio, países que estamos en un grado progresivo de desarrollo y que podemos entre nosotros intercambiar experiencias, formar a nuestros profesionales en simplemente intercambios de formación de un lado a otro, que a la final generan eso, una multiplicación del conocimiento a nivel del sur global y de los países que estamos en desarrollo, y que vemos que desde nuestras capacidades, quizás no tan grandes como las de los países OCDE, de los grandes, podemos también generar desarrollo entre nosotros. Entonces creo que esa es una de las bases que tenemos como países en desarrollo, que seguir fortaleciendo. Ya hemos recorrido un camino bueno en materia de ser beneficiarios de AOD, pero también es momento de mostrar lo que somos capaces de hacer, de cómo podemos cooperar entre pares y coadyuvar precisamente el desarrollo de la agenda de los ODS. Hay países en el norte global pues que ya no les gusta la agenda ODS, que ya hasta reniegan del cambio climático, y resulta que los que somos más afectados por el cambio climático estamos precisamente en el sur global. Entonces creo que también es hora también de empoderarnos del desarrollo nuestro. No podemos seguir manteniendo pro secula seculorum el sistema asistencialista que no nos va a sacar de la pobreza. De la pobreza salimos nosotros, en la medida que nos empoderamos de nuestro desarrollo y tenemos la capacidad inclusive de compartir esa experiencia con nuestros pares. Entonces creo que te he respondido en parte tu inquietud sobre cooperación triangular y cooperación sur-sur. ¿Queréis añadir alguna cosa más a lo que ha dicho Alejandra o bueno, pasamos a otra pregunta? Sí, pasamos a otra pregunta porque yo no sabía ahondar en ejemplos. Vamos a ir por orden. Primero es orden cronológico, os indico. Primero tú, después vas tú, luego vas tú y luego vas tú. ¿Vale? O sea, primero tú, sí. Muchísimas gracias por la ponencia. Mi nombre es Catalina, soy de Colombia, específicamente de la zona de Nariño, y escuchándote, ministra Alejandra, pues hablabas acerca de la Alianza Marco País que se firmó justamente hace 2 días. Al ser de Nariño estoy como muy interesada en entender cómo se da o cómo se piensa dar el uso de la cooperación internacional, justamente hablando de la cooperación descentralizada, para utilizar a estos
departamentos se fueron vinculados dentro de este marco de alianza. Quería como que que me ampliaras un poco más en la información de cómo se va a desarrollar desde 2025 a 2027, pues entendiendo que estamos ya en estos últimos años de terminación de la agenda de los ODS. Como lo señalaba en mi presentación, y no quiero apropiarme del uso de la palabra, voy a contestar bastante rápido. La cooperación española ha estado hermanada con precisamente la búsqueda de la paz y la consolidación de la ciudadanía, el acceso a derechos, en buscar una salida al conflicto, pero una salida sostenible en el largo plazo. Justamente, y lo miramos repasando el MAP, se concentra precisamente en todo lo que es de la cordillera hacia el occidente, porque es precisamente ahí donde hay unos focos de necesidades especiales respecto a la situación del país, no solamente en temas de paz, sino también en todo lo que tiene que ver con superación de la pobreza, los derechos de las mujeres y casi que en todos los ODS. Se concentra particularmente en los 4 pilares que les mencioné en mi presentación. En Nariño hay una presencia bastante importante de la cooperación internacional por las circunstancias particulares que vive el departamento de Nariño, también por ser frontera con el Ecuador, y ahí en el nudo donde empieza precisamente los Andes colombianos, es donde se gestan una serie de problemáticas que ojalá no solamente con la cooperación, sino también con el esfuerzo decidido del Estado colombiano, de superar la violencia, de tener un Estado de Derecho y unas instituciones fortalecidas, lo podamos lograr. Creo que si le echas una mirada al MAP vas a encontrar información muy valiosa de cómo se van a concentrar estos recursos de este cuatrienio precisamente en esa alianza para una paz duradera y sostenible. Como esta pregunta iba pivotando sobre el MAP de Colombia, vamos a pasar a las siguientes para que nos dé tiempo a todo. Ay, sí. Por favor, la siguiente, por orden, por favor. Sí, yo tengo dos preguntas. Una, muchas gracias, primero que todo. Ministra, en relación a la política migratoria, quería preguntarle, porque usted enfatizó, digamos, a nivel de la cooperación con la Comunidad de Madrid, pero migración es un tema de competencia nacional. Quería preguntarle hasta dónde se puede avanzar en términos de cooperación con la Comunidad de Madrid y qué están haciendo a nivel nacional. El representante de Perú mencionaba la migración circular, eso es algo que estamos desarrollando también con Colombia, soy colombiana. Y la segunda pregunta es para todos, porque la semana pasada hubo la cumbre en Santa Marta de la CELAC y la Unión Europea, y quería preguntarles si nos pueden contar algo novedoso de esa cumbre, porque hubo mucho en medio se enfocaron mucho en las ausencias de la representante, de la presidenta de la comisión, pero no sé si desde el punto de vista de ustedes nos pueden decir, bueno, cuál fue el valor agregado de esta cumbre y si llegaron a puntos, digamos, de acuerdos novedosos. Gracias. Pues esta vez vamos a empezar, si le parece, por Carlos, por favor. y vamos hacia acá. Sí, por favor. Bueno, yo creo que la pregunta es más para ti. Por una razón, por el tema de Santa Marta. de América Latina, con lo cual, aunque el sitio Empieza fuera con Santa Marta. yo termino con lo obligatorio. Pero tiene una connotación política, por una parte, y una connotación de desarrollo. Yo lo que pediría es que nos centremos más en la connotación de desarrollo, más que en la política, más sobre la de desarrollo. Miren, el mundo está cambiando, tú lo acabas de mencionar. Estamos en un mundo convulsionado. O sea, las reglas que creíamos hacían posible el juego del interaccionismo multilateral, hoy empiezan como a cuestionarse, ¿verdad? Y lo vemos porque hay 3 superpotencias que se están disputando un espacio que antes era de 2. En el tema del desarrollo nosotros no tenemos alternativa. O sea, funcione esto o no funcione, los países tenemos que buscar los mecanismos para afianzar una cooperación que nos permita la subsistencia. O sea, no la existencia, la subsistencia, porque hay momentos en los que se requiere de la cooperación de los otros. En el tema migratorio, para nosotros es un tema complicado. ¿Cómo resolverlo desde la descentralización? No tengo la menor idea, pero los guatemaltecos entrar aquí ya no es fácil. Venir a España significa tener cartas de invitación, tener cuentas bancarias, demostrar que tienen capacidades para poderse mantener. O sea, estamos ante vicisitudes que son complicadas. ¿Cómo trabajarlas? No sé, quizás en lo local, en Guatemala, explicar que las migraciones deben ser reguladas, porque si no son reguladas, pues no serían posibles. Creo de que para nosotros promover la cooperación
sur-sur, como mencionaba la compañera, la cooperación bilateral, como ya la tenemos incluso nosotros y que funciona exitosamente, son recursos que nos facilitan llegar a ese estado ideal del que creemos la descentralización juega una parte importante. Entonces, echar mano de donde podamos. ¿Quieres añadir algo? ¿Pasamos a otra pregunta? ¿Algo? Brevemente, sobre migración circular. Tanto Colombia como España y muchos de nuestros países estamos comprometidos en el Pacto Global por las Migraciones, una migración segura, regulada, humana, que le permita a las personas migrar, porque migrar es un derecho, no es un delito. Dicho esto, España promovió recientemente una nueva ley de migratoria que permite precisamente estas dinámicas de migración circular focalizada en las necesidades del país, en sus distintas comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad tiene que implementar esa ley y adaptarla según sus necesidades, donde necesita mano de obra cualificada y avalada esa cualificación aquí para poder trabajar. Esas dinámicas están en desarrollo. Con España estamos teniendo unas experiencias buenas porque es la ley nacional la que nos permite hacer eso, pero con cada comunidad estamos trabajando y muchos de nuestros países están trabajando porque es una migración precisamente, una migración que permite un ingreso regular al país donde se viene a trabajar por un periodo corto. La persona puede volver si el empresario que está metido en esta dinámica ve que es un buen trabajador y que lo puede volver a traer, y nos evita un montón de problemas asociados a la migración irregular. Entonces es una apuesta buena, efectiva, que tiene un impacto positivo en las familias de estas personas que tienen una migración de corta duración para trabajar, y que es una alternativa buena que hay que explotarla, trabajarla bien para que no adolezca de los problemas que tiene la migración irregular, y que muy seguramente nos va a ayudar precisamente a canalizar estos flujos migratorios de manera segura y para el beneficio de los migrantes. Sí. Quería añadir, ya que estamos mencionando el tema de la migración regular, les sugiero que le echen un vistazo a la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, en el marco de la CEGIP, que agrupa a los países iberoamericanos, o sea, toda América Latina, más Portugal, España y Andorra. Hay un convenio marco para la circulación en el espacio iberoamericano. Este convenio está suscrito, lo ha suscrito, me parece que todavía no tantos países. No, ya entró en vigor, está ratificado, entró en vigor por 4, pues nos faltan muchos. Exacto, bueno, esa es una iniciativa de la CEGIP que promueve mucho. Por ejemplo, Perú está todavía en debe ahí, están evaluando, porque eso tiene que evaluarlo el Ministerio del Interior y el Congreso. Y pasa por el Congreso. O sea, es un poco complejo esa parte, pero está orientado justamente a tratar de dar solución o salidas alternativas a la circulación de personas que para que vengan, por ejemplo, a hacer prácticas profesionales o vengan a hacer pasantías de nuestros países hacia aquí, ¿no? O sea, no tiene tanto que ver necesariamente con cooperación de la que estábamos comentando, de la cooperación descentralizada, pero sí es un instrumento que les puede servir de referencia para cuando estén haciendo algún trabajo que esté vinculado con la migración de nuestros países en España. Es que lo que ahora los tres habéis puesto de relieve es un tema que es importante también para la cooperación, aunque es un tema de migración también para la cooperación. Porque hace unos 10 años aproximadamente, la cooperación descentralizada, y concretamente la de la Comunidad de Madrid, uno de los aspectos a los que más importancia daba en su política pública era a lo que entonces se llamaba el codesarrollo, los proyectos de codesarrollo. ¿Qué significa el codesarrollo? Pues algo muy parecido a lo que habéis expuesto antes sobre lo que es la migración circular, ¿no? Es decir, primero, migración legal, a la cual hay que apoyar desde todos los puntos de vista y la cual todos van a estar de acuerdo en apoyarla. Por otra parte, una migración que pueda tener la posibilidad de estar un tiempo en España, luego puede tener la posibilidad de quedarse o de volver, y que mientras tanto esté contribuyendo tanto al desarrollo del país de acogida, en este caso de España, como al país de origen, sea uno u otro. ¿Cómo está contribuyendo? Pues en primer lugar, con el camino más socorrido, que son las remesas, todo lo que es el envío de las remesas, ¿no? La remesa supone de que van enviando parte del dinero que ganan en España a sus países de origen. Y dentro de las remesas, este tipo de proyectos de desarrollo lo que hacía es que una parte de esa cantidad de las remesas se destinaba a un objetivo que era el que tuvieran un fondo financiero, las propias personas que eran dueñas de esas remesas y sus familias, para poder después poner en marcha un negocio cuando decidieran regresar a su país.
pero no solamente poner en marcha un negocio porque tuvieran un apoyo financiero gracias a un 5%, un 10% de esas remesas que se iban dedicadas a ir constituyendo ese fondo financiero, sino que aquellas habilidades que han podido aprender durante el periodo que han estado emigrando en España podían ponerse al servicio de un negocio diferente, de una capacidad profesional distinta, que junto con un apoyo financiero que constituido por ese fondo financiero les iba a poner en marcha un negocio nuevo o poder trabajar dentro de un ámbito que en el país de origen pudiera servir también para el desarrollo del país de origen, además de las remesas. Es decir, se trabajaba con una visión de conjunto entre el país de origen y el país de destino, con una visión además de un gana-gana, de doble vía, como comentábamos antes, y el codesarrollo durante varios años fue uno de los elementos que desde la cooperación descentralizada más importancia se le daba. Yo creo que pasaron esos años, a través de la crisis económica del 2008-2009, que hizo que a partir del 2009, 2010, 2011 regresaran muchos migrantes a sus países de origen, pero la situación ahora luego se revirtió, ahora está en una situación completamente diferente y evidentemente podemos tener a partir de ahí una posibilidad de hacer un tipo de proyectos, llamémoslo codesarrollo, llamémoslo migración circular o bauticémoslo de una manera distinta, que vayan en la línea de lo que puede hacer la cooperación descentralizada y lo que puede ser una cooperación de doble vía. O sea, yo creo que habéis puesto precisamente con la pregunta y con las respuestas pues el dedo precisamente en uno de los aspectos más interesantes de futuro que puede tener la cooperación descentralizada. Había dos preguntas más pendientes, una por allí y luego otra para ahí, y creo que nos va a dar tiempo a todas porque ya tendríamos luego que cerrar. Si te pido que seas un poco breve, me entiendes perfectamente, ¿verdad? Bueno, gracias a las tres representantes. Me ha parecido muy interesante sus tres intervenciones. Honestamente, nosotros no hemos abordado todavía la cooperación descentralizada en clase, pero esta conferencia nos ha servido para saber la importancia que tiene para nuestra región. Yo soy cubana y bueno, es una ventaja comparativa que tenemos, teniendo en cuenta que la tendencia, como ya ustedes lo mencionaban, de la ODE es a beneficiar a otras regiones. Me quedé con los datos del 60% que representa la cooperación descentralizada para Perú y la mitad que representa para Colombia. O sea, estamos hablando de una cantidad grandiosa, por tanto hay que utilizarlo bien. Y uno de los retos que tiene esa utilización es identificar las necesidades puntuales y específicas de las comunidades. No se trata de la cooperación tradicional, ya hay necesidades identificadas a nivel país, no, estos son necesidades que tienen que ir más profundamente identificadas. Y yo creo que el rol de las representaciones, de las embajadas aquí en Madrid es fundamental, un rol de enlace, de unir esos actores locales con los agentes de la cooperación descentralizada. Y mi pregunta iba en concreto a saber, a que nos cuentes un poco más cómo ha sido ese rol de enlace de sus representaciones aquí, de sus actores locales con las agencias de cooperación descentralizada y cuáles son sus proyecciones para fortalecer el trabajo, ¿no? de esta cooperación a futuro. Y una sugerencia pequeña, ya que estábamos hablando de innovaciones, yo creo que aprovechando la presencia de la mayor parte de los países de América Latina en Madrid, no tengo los datos, pero imagino que la mayor parte esté representada, todos, perfecto. Yo creo que sería importante generar una especie de foro donde se presenten experiencias positivas de proyectos de cooperación descentralizada en sus respectivos países y que sirvan de referencia para otros países, porque la cooperación descentralizada se conoce menos que la cooperación bilateral y la cooperación tradicional. Quizás ese tipo de foro dé lugar a cooperación sur-sur o cooperación triangular y pueda ser útil para los países de nuestra región. Entonces, bueno, esa sería mi pregunta y mi sugerencia. Bueno, te toca, por favor. Bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí como embajadas? Mira, voy a hacer un recuento de mi experiencia, que yo llegué hace un año y medio. El año pasado, en noviembre, se firmó el MAP. MAP es un instrumento que se negocia con mucha anticipación, ¿no? Lo negocian las agencias de cooperación. Cada agencia ya recoge cuáles son las prioridades nacionales. Como decía, en el caso peruano hay un plan al 2050, entonces esos intereses que ya han sido identificados, o sea, no se descubre la pólvora, ya se toman las prioridades, cada país tiene sus propias prioridades y son las que se ponen en mesa de negociación. Y se va negociando para hacer una intersección entre los intereses de España con los intereses nuestros. Seguramente habrían más intereses
para Perú, quizás para el desarrollo en temas vinculados a la infraestructura, pero quizás eso no era el interés de la parte española. Entonces España se centró en temas de género, violencia contra la mujer, desarrollo, derechos humanos, temas de justicia social y temas de medio ambiente. Entonces se suscribe el instrumento. El instrumento vas a ver que es un tocho de, no sé, pues unas 40 páginas, muchas de ellas hacen un contexto de cuál es el contexto del país, ¿no? Situación política, situación económica, y va aterrizando hacia las necesidades, ¿no? Yo lo que sugiero y lo que hemos hecho en la embajada como trabajo de cooperación es primero hablar con la agencia de cooperación, ¿no? A ver, veamos juntos este documento un poco más siendo prácticos, ¿no? Pragmáticos. ¿Cómo podemos utilizar esto como embajada también? Nosotros le decimos, úsennos también a nosotros, porque está la agencia en Lima, está la agencia de AECI también en el Perú, pero nosotros también tenemos participación, estamos aquí y tenemos la ventaja de tener a la matriz aquí, en España, ¿no? Entonces, generar reuniones con AECI, con los funcionarios, con la que era directora en ese momento, ahora es embajadora en Chile hace 2 meses, Laura Oroz. Ha quedado Baltasar Fernández, que es el subdirector para América Latina. Entonces hablar con Baltasar, ¿no? Te vas a almorzar con él y dices, a ver, Baltasar, en blanco y negro. Entonces lo que yo entendí con él y sirvió para luego tomar contacto con nuestra agencia en el Perú es los anexos. Lo que sirve del MAP son los anexos, porque en los anexos queda muy claro cuáles son los ejes prioritarios sobre los que se basa la cooperación. Y cada eje te pone cuáles son los marcos de acción. Entonces tú identificas los marcos de acción en cada, por ejemplo, desarrollo rural. Es muy amplio, pero tú ves cuáles son. Luego hay unos pequeños desarrollos, es una matriz, ¿no? Con columnas, y en las columnas te ponen, pues aquí lo que se busca es empoderar a las personas para que tengan un desarrollo más justo, ¿no? Puedan trabajar, etc. Entonces, identificas eso y ya le puedes asociar a cuáles son las necesidades que tú tienes en tu país para que se puedan alinear. O sea, no puedes venir con un proyecto de cooperación que no entre en el MAP. Tú tienes que agarrar el MAP, la matriz, el anexo y ver qué cosa de tus necesidades, vas a tener más necesidades de las que entran en el marco, pero tú tienes que buscar cuál puede adaptarse. Entonces, por ejemplo, lo que mencioné hace un rato, turismo, ¿no? Turismo sostenible, turismo rural sostenible. Entonces ya vas acotando, ¿no? Turismo rural sostenible. Entonces hay muchas poblaciones rurales en nuestros países que pueden, por ejemplo, habilitación de un tramo del camino Inca de tal zona a tal zona. Entonces lo sigues acotando, pero sigue teniendo un espacio que está contemplado en el mapa. Ahora, una vez que identificas tú a los beneficiarios, tú tienes que encontrar un agente en tu país que sea capaz de desarrollar un proyecto vinculado a eso. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, Canatur, la Cámara Nacional de Turismo. Oye, Canatur, ¿te interesa a ti esto? Sí, oye, qué bien que me mencionas que está el MAP, qué bueno, porque nosotros no trabajamos con cooperación, pero nos interesa. Entonces, ellos son un agente independiente, elaboran un proyecto y lo presentan a ESI en nuestro país, en la sede. Y eso se evalúa. Y a fin de año se empiezan a ver de los varios proyectos que reciben cuáles son los que ellos priorizan. Entonces, puede ser, se puede desarrollar con gobiernos locales, con comunidades autónomas o con la misma AECI, ¿no? Eso ya lo determina la misma agencia. Entonces, más o menos ese es el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos que ser antenas, nosotros hacemos de todo un poco en las embajadas, vemos cooperación, temas políticos, económicos, etcétera, pero en lo que compete a cooperación, un poco tener la pasión por ver de qué manera tú estás aquí sirviendo a tu país. Nosotros somos servidores públicos, entonces servimos a nuestros ciudadanos. ¿Cómo podemos servirlos de manera concreta? Pues de esta manera, por poner un ejemplo, ¿no? Luego, haces la propuesta y también no depende de ti de lanzar la propuesta, pues también tienes que no cansarte y buscar que te respondan y ver que tu idea enganche y comprarla. Entonces, ¿cómo vender mejor la idea? ¿No? ¿De qué manera puedes entusiasmar a los agentes que pueden participar en este proceso? Eso es, creo que... Y lo compartimos. Lo compartimos. Sí. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Sí, total. Muy bien, pues vamos a la última pregunta ya para ir ya clausurando.
Gracias. Creo que va muy alineada a la participación de la última compañera. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos de Guatemala. Al hablar de cooperación internacional y de cooperación descentralizada, vemos que, como bien mencionaba, es ir al sujeto. Somos países de renta media dentro de la estructura, pero con muchas desigualdades en nuestros países, ¿no? Al trabajar con el sujeto, yo quisiera saber qué mecanismos, qué estrategias se están trabajando desde las embajadas para poder evidenciar estas necesidades y partir de un desarrollo desde dentro del país, porque tenemos una estructura alta y bien hecha, bien estructurada, pero las necesidades de nuestros países son particulares. Por eso pregunto, en Guatemala, solo por adelantar, hay una ley de consejos de desarrollo que no está muy enfocada hacia la cooperación internacional, pero es un mecanismo, digamos, para que de las comunidades, van a las municipalidades, van a las gobernaciones y van a nivel estatal, para poder escuchar un poco y proponer salidas, digamos, al tema del desarrollo desde las comunidades. No se utiliza así, pero desde mi perspectiva. Pero ¿qué otros mecanismos hay en los tres países, digamos, para poder escuchar a esos sujetos a los que nosotros vamos con los que vamos a trabajar? Como Marcos dijo, nosotros somos puente. O sea, somos un puente del gobierno con el gobierno mismo, con el nuestro y con el gobierno donde estamos sirviendo. Nosotros identificamos la dinámica por donde nuestro país puede entrar a negociar o a sugerir, la de ambos países, ¿verdad? Elaboramos informes y nuestros países toman sus decisiones, las canalizan a través de nosotros para que nosotros vayamos puntualmente a las instituciones con las que se está trabajando y podamos incidir. Ese es un plano. Y en el plano más efectivo es cuando promovemos que las entidades, en este caso de España, lleguen a Guatemala, interactúen con las instituciones guatemaltecas y con ellas pues hagan toda la operativa de trabajo. Y es lo que usualmente se hace. Como dije hace un rato, Guatemala está por firmar su renovación de su convenio, creo que este lunes, y sin duda alguna pues estas consideraciones ya están incluidas. Esperemos. Yo quisiera añadir algo muy breve sobre eso, particularmente lo que ha pasado en mi país y con el gobierno del presidente Petro, es la consulta a los ciudadanos. El Plan Nacional de Desarrollo se estructuró con unas consultas que se hicieron, unas mesas en donde podía participar la ciudadanía, el que quisiera, y para alegría de muchos, la participación ciudadana fue altísima. Entonces ahí es donde se identifican las necesidades que van a alimentar precisamente esta negociación de los marcos de asociación país, donde realmente la gente dice, lo que necesitamos es infraestructura para sacar nuestros productos del campo, lo que necesitamos es que las escuelas sean sostenibles y los niños puedan ir a estudiar. Entonces, incluso uno de los pilares de la cooperación con España y con las comunidades autónomas es precisamente fortalecer la participación ciudadana, que el ciudadano tenga voz, que diga, es que aquí lo que nos hace falta es un acueducto en condiciones para que los niños no se enfermen. Y resulta que con tener los depósitos de agua y las cañerías limpias, pues se van más de Chagas. Cosas así, cosas de las necesidades de los ciudadanos, de las personas que pagan impuestos, del que siembra en el campo, son las que hay que tener en cuenta a la hora de estructurar estos marcos de cooperación y los planes de desarrollo de los países. Nuestros países también estos fenómenos de escuchar a la ciudadanía, que ojalá se mantengan en el tiempo, para que precisamente nuestro accionar exterior, nuestra búsqueda de socios, aliados estratégicos y países que cooperen con nosotros, realmente responda al ciudadano, responda a la persona que necesita y atienda sus necesidades. Quizás no necesitan cosas tan elevadas, sino cosas que realmente hagan su vida diaria mejor. Eso sería mejor. Señora José Marta, pues queremos, además creo que tenemos mucha suerte de poder contar con 3 personas, las 3 con vocación hacia el Camino Nacional de Desarrollo y que están en Madrid, que los tenemos a pocos metros, aquí cerquísima. En el caso de Marco Antonio también está muy cerquita, no tanto como tú, pero muy cerquita, y en el caso tuyo un poquitín más, pero vamos, ya sé que estás también próximo, en el resto estás próximo a nosotros desde todos los puntos de vista, aunque no sea tanto territorialmente. Creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, vamos, ustedes lo han dicho, yo les tomo la palabra en nombre de todos y la verdad es que creo que podemos sentirnos satisfechos de tener 3 personas como ellos dispuestos a ayudarnos en todo lo que es cooperación con Guatemala, cooperación con Perú o cooperación con Colombia.
Nos acompaña el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que está aquí con nosotros, y también nos acompaña el director general de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que también está, Ignacio Aires, que también está aquí. Y le vamos a pedir al viceconsejero que nos acompañe para cerrar, como estaba previsto, para clausurar la sesión en la línea de lo que teníamos programado ya hace unos cuantos meses con la Comunidad de Madrid. Yo voy a cederte el sitio, Pablo, para que te sientes, te puedes apoyar aquí. ¿Nos quedamos? No, quedaros. Simplemente es para que... No, por favor, cuando subes, con mucho más motivo que yo, no sé nada. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Solamente quiero acompañaros en este momento que me ha pedido Manuel que venga a clausurar este seminario, que es el último de 4 habéis tenido, ¿no? Y he participado con mucho interés en esta mesa, de verdad, ministros, consejeros, ha sido muy interesante escucharos, ¿no? Estas personas que están con nosotros son muy importantes, son los número 2 de cada una de las embajadas de Guatemala, de Perú y de Colombia. Un saludo a Alejandra, Carlos, Marco Antonio, un placer conoceros y bueno, pues un placer también que hayáis estado explicando lo que os importa la cooperación internacional. Un abrazo a Manuel, el director del máster de cooperación, y especialmente también al director general de Servicios Sociales, que es Nacho Aires, que está ahí detrás, y que es el que ha hecho posible este seminario, que forma parte de una serie de seminarios que Manuel y el director general de Servicios Sociales e Integración Social, Ignacio, han organizado en estos últimos 2 o 3 años. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pensar en la cooperación internacional a la luz de los nuevos tiempos. Las cosas han cambiado mucho, la cooperación ya no es lo que era, y yo soy viceconsejero, no sé si os suena, esto es una figura aquí en las comunidades autónomas, estamos divididos en consejerías, que son como los ministerios en el gobierno de España. Yo soy viceconsejero de la Consejería de Asuntos Sociales, donde también tenemos las competencias en inmigración. Tenemos un presupuesto de 2.900 millones de euros, Óscar. Pero a cooperación internacional le dedicamos 4 al año, ¿no? Y uno dice 5, vamos un poquito más allá, ¿sí? 4 o 4 y pico. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues depende. Depende si lo que se hace es útil, lo que se hace es importante, lo que se hace es bueno. A mí la cooperación me gusta, y os lo digo por delante, porque yo he sido cooperante 6 años de mi vida. Y han sido los 6 años más bonitos. He estado en 4 países, trabajando especialmente en Colombia, más tiempo, pero también en México. No he tenido la suerte de trabajar en Guatemala ni en Perú, aunque sí he ido bastante por allí. He trabajado en México también, en Marruecos, en Bolivia, en Ecuador. 6 años de mi vida en los que he podido ser lo que algunos de vosotros sois o vais a ser. Y esta formación que estáis recibiendo yo creo que es muy interesante para una tarea muy importante en lo que es la solidaridad por una parte, pero por otra parte también el desarrollo. Veo que casi todos sois de Iberoamérica, por vuestros rasgos, pero también hay españoles. Está Pablo, por ejemplo, a quien conozco, que me lleva la gran sorpresa, que fue presidente del Consejo de la Juventud de Madrid. Si os parecéis a Pablo en buenas personas, pues seguro que sois maravillosos. Y es que quien está en cooperación suele ser gente pues muy especial. Pero las cosas han cambiado y han cambiado mucho en torno a la cooperación. Hoy Nacho celebra 50 años y has tenido la deferencia de venir aquí a acompañarnos y te lo agradezco. 50 años de democracia. Nació el día que murió Franco. Y ha querido estar acompañándonos aquí y se lo agradezco. Pues pasó algo un poquito después de la muerte de Franco, un poquito más tarde, en el año 94, aquí cerquita, en la Castellana, hubo unas manifestaciones impresionantes de jóvenes. Se reunieron alrededor de 7.000 jóvenes y se acamparon durante 57 días. Yo fui testigo de aquello.
desde el mes de septiembre hasta el 14 de noviembre, ya empezaba a hacer frío, en noviembre. ¿Y qué era lo que pedían aquellos jóvenes? 0,7 de cooperación, que España dedique el 0,7 de su presupuesto a la cooperación. Después de esa movilización, que no solo fue de los que se acamparon, sino de toda España. ¿Qué pasa con estos jóvenes que están pidiendo? Y eso sensibilizó a un montón de personas que dijeron, no, España tiene que dedicar más dinero a la cooperación. Se pedía el 0,7, estamos por el 0,40 y no llega. Pero en aquel momento se consiguió en la negociación llegar al 0,45. Bueno, pues esos fueron los jóvenes. Si preguntásemos hoy a los jóvenes de España si estarían dispuestos a hacer algo parecido, me temo mucho que no. La juventud ha cambiado mucho. En algunas cosas para bien, en otras yo creo que hemos empeorado. Pero sí había una gran sensibilidad hacia ¿qué? Hacia países con menos desarrollo, menos avanzados económicamente que nosotros. Y eso fue una lucha. Hoy yo me pregunto, después de lo que ha pasado en Estados Unidos con Trump, ¿no? 54.000 millones gestionaba USAID, se ha quedado en 7.000. Y USAID gestionaba como casi la mitad de la cooperación mundial. Ha habido una gran revolución con ese movimiento, pero aquí, en España, hay fuerzas políticas que atacan a la cooperación con mucha fuerza, diciendo, si hay que quitar algo, lo primero, cooperación. Y nadie se ha movido diciendo con acampadas, cooperación, cooperación, cooperación. No, ¿por qué? Pues porque se ha hecho la gente más insolidaria, o tal vez lo que hemos hecho en cooperación a lo largo de estos 40 años no ha cumplido sus objetivos. Y yo creo, y estos seminarios han servido, de verdad, felicidades al Instituto Ortega y Gasset, a Manuel, a todo el equipo que estáis trabajando en esto, y felicidades por estos seminarios que ayudan a repensar qué cooperación queremos. Y los tres ministros consejeros han dado su visión de qué cooperación, y esta es una visión muy interesante porque es la visión desde vuestros países de origen, y es otra cooperación, hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Para que la cooperación sea más eficaz y para que la sociedad apoye la cooperación. Porque ha habido muchas tareas en cooperación. Yo he sido coordinador de la cooperación en Colombia, poco antes de firmarse la paz. La paz se firmó, aquí bastantes colombianos. Se firmó en noviembre del 2016. 16, sí. Y yo salí de coordinador de la cooperación en julio de 2016. Y bueno, allí dedicábamos, has dicho, ministra, 121 millones desde entonces hasta ahora. Del 17 al 25. Yo gestionaba 300, o sea, la cooperación en aquel momento era todavía más alta y acompañó el proceso de paz. Pero yo veía que la cooperación no funcionaba, no cumplía sus objetivos. Y muchas de las cosas que me han dicho que habéis hablado aquí, porque me las ha contado Manuel, creo que tienen que ser la senda sobre la que tiene que ir la cooperación. Y los ministros consejeros han dicho una nueva senda. Hay que cambiarse, hay que renovar el modelo de cooperación, las prioridades de cooperación, los actores de la cooperación, el discurso de la cooperación. Hay a veces, cuando uno lee ciertos textos de cooperación, digo, ¿quién ha escrito esto? Un lenguaje que no entiende nadie, un lenguaje oscuro, un lenguaje que encierra tecnicismos etnocéntricos, porque yo creo que esta es una de las cosas peores que tiene la cooperación, el hacer cooperación desde un despacho de aquí, para decir qué tienen que hacer en el Chocó, o para decir qué es lo que tienen que hacer en Guatemala. La cooperación descentralizada de las comunidades autónomas tiene un plus, si cabe, con la cooperación estatal, y es que está un poquito más cercana de las comunidades y de lo que pide la gente. Y ahí hay que hacer una transformación. No se puede desde la visión de aquí, y yo he hecho también trabajo de campo, yo no solo he estado en despachos, he hecho 3 años, 4, de los 6 me he dedicado a patear veredas, a trabajar con comunidades. Y yo veía proyectos de cooperación diseñados en Madrid que digo, ¿y esto para qué?
obsesiones. Yo estoy por la igualdad de género, fundamental. Por la defensa del medio ambiente, fundamental. Pero si todo el proyecto es perspectiva de género y no hay otra cosa que perspectiva de género, eso se hace hasta odioso. Yo iba a una comunidad y tenía un proyecto de Andalucía que nos financiaron y te decían, hay un fondo rotatorio, pero son las mujeres las que tienen que gestionar el dinero. Los hombres no pueden ni tocarlo para empoderar a las mujeres. Y me decían algunas mujeres con las que queríamos hacer este fondo rotatorio, si yo meto este dinero a mi bolsillo y lo gestiono, mañana estoy divorciada, si no asesinada. ¿Qué es eso? Etnocentrismo. ¿Qué es eso? Desde aquí yo impongo mi manera de ver, mi manera de entender, porque yo sí sé cómo te tienes tú que desarrollar. Yo sí sé cómo tienes tú que hacer para desarrollar. Esto nos llevaría muy lejos, y esto, si queréis, pues un día lo vemos más despacio, porque sé que esto suscita debate. Pero tenemos que hacer una cooperación distinta, que sea más eficaz, orientada a resultados. Una cooperación en la que participen otros actores. Tenemos una ONG muy permeada por las ONGs, y eso es extraordinario. Pero ¿por qué no con universidades? ¿Por qué no con empresas? La cooperación de alianzas público-privadas. O sea, hay otras maneras de hacer cooperación que no son solo la asistencialista, la de la ayuda humanitaria, por cierto, muy importante, pero en países de renta media y de renta media alta, que forman parte ya de la OCDE, como decís en Colombia, de la OCDE, hay que hacer otro tipo de cooperación. ¿Qué pasa por qué? Por la asistencia técnica. Y eso es fundamental. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con que yo tengo que enseñar, pero también tengo que aprender, eso que se llama el codesarrollo, que tiene que ver con la inmigración y los inmigrantes como agentes de desarrollo, que están aquí, que vuelven, migración, pero también el codesarrollo es, yo no solo voy allí desde manera etnocéntrica y paternalista a decirte lo que tienes que hacer, sino que puedo aprender de ti. ¿Sabéis qué me traía yo de Colombia aquí? Médicos del instituto, café, divino. Bueno, y mi mujer que es colombiana también, o sea, pues qué bien. Pero me traje al director del Instituto Anatómico Forense. Triste, un poco, si queréis, de humor negro. Pero aquí ensayaban sobre muñecos muchas veces. Allí tenían una experiencia en esos temas de anatómico. Me traje al director del Instituto Anatómico Forense y aquí se quedaron con la boca abierta. O sea, de las lecciones que aprendieron de este señor. Vino a enseñarnos, a ayudarnos a desarrollarnos. ¿Cuántas experiencias en torno a la agricultura? ¿Cuántas experiencias buenas en torno a prácticas medioambientales? Que no todo lo tenemos que enseñar, que podemos aprender. Y sobre todo la asistencia técnica para el buen gobierno. Vale más, lo ha dicho Alejandro, suena Carlos. Suena tópico, lo de la caña, lo del pescado, pero es que, a ver, la asistencia técnica es fundamental para favorecer el buen gobierno. Si no hay buen gobierno, no hay desarrollo. Si no hay buen gobierno, si no ayudas a que las instituciones se fortalezcan. Había unos programas que teníamos extraordinarios de cooperación en la justicia, en educación. Yo creo que la senda de la nueva cooperación tiene que ir en ese sentido. Y la cooperación financiera. Mucha gente tiene muchas ideas, pero ¿qué es lo que no tiene? Capital semilla. Porque ideas tienen de sobra para hacerlo mejor de lo que les podamos decir nosotros. ¿Pero qué falta? Financiación para el desarrollo. Entonces, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pues la ayuda ligada, que muchas veces ha estado despreciada, pero la ayuda ligada, vinculada a cumplimiento de objetivos. O sea, que hay una serie de cosas en torno a cooperación que se pueden hacer de manera distinta. Para no hacer cooperación desde la ideología, eso es muy malo. La ideología destruye. Estos son de los nuestros, estos no. Mira la eficiencia de lo que haces, mídelo. La medición de la ayuda al desarrollo. Hay ahora parámetros muy interesantes para medir los resultados de la AOD. Y habrá a lo mejor que subir cantidad, no sé, a lo mejor hay que se habla mucho de la calidad de la ayuda. Y para eso
yo creo que muchos de los que habéis venido aquí, vivís aquí, podéis ser extraordinarios agentes de desarrollo a la vuelta a vuestros países de origen. Muchas veces vemos con dolor la fuga de cerebros de personas maravillosas que se van porque no encuentran oportunidades en sus países. Entonces, bueno, perdonad que me enrolle porque este tema me apasiona, porque lo he vivido y me gusta más allá de lo que es mi trabajo. Yo no estoy en cooperación ahora, estoy en otras cosas, pero de verdad os quiero felicitar de corazón por la iniciativa de este seminario, las ideas que de aquí han salido, que ojalá sirvan para ayudar a una nueva cooperación, que seáis agentes. Si os metéis a trabajar en esto, os felicito de verdad, porque esto es una cosa preciosa, trabajar en lo social y en la cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria. Y ojalá se vayan haciendo también en otras comunidades, en otros lugares, más seminarios de este tipo que sirvan para hacer una nueva cooperación distinta que apoye la sociedad española. A mí me gustaría que hiciesen una acampada a los jóvenes de España en un año diciendo que suba la cooperación, porque esto es importante para que ellos estén mejor y para que nosotros estemos mejor, porque al final, si los países con menos desarrollo económico avanzan, nosotros también estaremos mejor. El mundo es global, la cooperación tiene un sentido grande, también la ayuda humanitaria, por cierto, y o somos capaces de crear otro tipo de relaciones internacionales o estamos perdidos. La cooperación no es más que un instrumento de la acción exterior. Es política blanda, se ha dicho muchas veces, es la diplomacia blanda. Y la cooperación consigue mucho. Ojalá fuésemos capaces de tener una acción exterior más unida a la cooperación y no que cada comunidad autónoma vaya por su cuenta haciendo lo que le da la gana, el gobierno de España por otro lado. Tendríamos que la acción exterior tiene que ser dirigida por el gobierno de España y las comunidades autónomas alineadas con esa cooperación, no vendiendo nuestra marca. La marca de las comunidades autónomas es la marca España. Entonces, en fin, felicitaros de verdad. Me gustaría en algún momento a lo mejor hacer algún debate sobre estos temas, porque son temas que a veces levantan pasiones y sobre los que hay mucho conflicto ideológico, y de verdad que enhorabuena por estas jornadas. Vamos a dar un aplauso.